Bona nit. Segon programa de la 10a temporada de Millennium. Un programa que no és de llibres, però es parla de llibres, que no és de cinema, però es parla de cinema, que no és de teatre, però també parlem de teatre. Una tertúlia cada dissabte a la nit en l'entorn d'un tema o, com avui, d'un personatge. Aquest personatge, aquesta figura, aquest segon programa de pròleg d'aquesta 10a temporada és Jorge Luis Borges. Tinc aquí el quart volum de les obres completes de Borges, les obres escrites entre els anys 1976 i 1985, que va editar el Círculo de Lectores amb una edició esplèndida. És la paraula que em ve al cap després de tenir-la, de llegir-la, de fullejar-la, de veure-la. I he triat un relat, una petita peça de Borges. Es diu El Principio. Dos griegos están conversando, Sócrates, Acaso y Parménides. Conviene que no sepamos nunca sus nombres. La historia, así, será más misteriosa y más tranquila. El tema del diálogo es abstracto. Aluden a veces a mitos de los que ambos descreen. Las razones que alegan pueden abundar en falacias y no dan con un fin. No polemizan y no quieren persuadir ni ser persuadidos. No piensan en ganar o en perder. Están de acuerdo en una sola cosa. Saben que la discusión es el no imposible camino para llegar a una verdad. Libres del mito y de la metáfora. Piensan o tratan de pensar. No sabremos nunca sus nombres. Esta conversación de dos desconocidos en un lugar de Grecia es el hecho capital de la historia. Han olvidado la plegaria y la magia. No hi ha millor manera per definir, per presentar a Borges, penso, que aquest petit relat. No hi ha millor manera per nosaltres, pels que fem el Millennium, de marcar-nos un objectiu, un pol, un punt on volem arribar, que aquest petit relat de Borges sobre Sócrates, Acaso i Parménides. Avui parlarem de Borges. Avui tindrem, com vam fer la setmana passada, l'entrevista que Joaquín Soler Serrano va fer al seu dia, la primera de les dues entrevistes, gairebé una hora i mitja de durada, amb Jorge Luis Borges. Avui tindrem en el nostre programa convidats, amics, que parlaran de la seva figura, però una d'aquestes persones és una persona molt especial per nosaltres, és María Kodama, la vídua de Borges. Buenas noches, señora Kodama. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Encantada. Lo mismo digo, estamos nosotros encantados de tenerla aquí con nosotros. Bueno, yo de estar acá con ustedes. Vostè va néixer a Buenos Aires. Sí. És llicenciada en literatura per la Universitat de Buenos Aires. Sí. És traductora d'autors anglesos i també d'islandesos. Sí. Als 16 anys va conèixer l'escriptor Jorge Luis Borges, amb qui va acabar-se casant al cap dels anys. Exacto. I vostè presideix la Fundació Internacional Jorge Luis Borges. Exacto. Aquest programa no fem xafarderies, i vostè ho ha d'entendre, és a dir, no li preguntaré res amb un sentit morbós. Però, evidentment, penso que si li pregunto com va ser quan vostès van conèixer, vostè i Borges, no se sentirà amenaçada en el sentit de la seva intimitat. És una pregunta que em fa una mica de vergonya, però penso que és important per tots saber com era Borges quan la va conèixer vostè, a aquesta edat dels 16 anys. Per aquells quants en tenia en aquell moment? Bueno, él ya no veía, así que ya estaba más de 50 años, una cosa así, 50 y pico. Y bueno, ¿cómo lo conocí? En realidad la historia comenzó un poco antes, porque yo desde chica quería estudiar literatura y escribir. Entonces un amigo de mi padre, que era fanático de Borges, pensó que yo debía conocerlo, aunque fuera una vez en la vida, y escucharlo. Y me llevó a una conferencia, bueno, y allí entonces, perfecto, lo escuché. Y después lo encontré cuando yo tenía 16 años y él me ofreció estudiar inglés antiguo. Y yo le dije que sí, después le dije, bueno, que yo no sabía qué era eso, y me dijo, le dije Shakespeare, y me dijo, no, mucho antes, siglo IX. Y bueno, y ahí empezamos toda una historia maravillosa, ¿no?
Com era Borges? Bueno, Borges En la era- intimitat. Coneixem el Borges públic. Sí, eso ya. Bueno, justamente el Borges de la intimidad era totalmente, digamos, era distinto y no era distinto del público. Es decir, era una persona que tenía un enorme sentido del humor y quizá en la intimidad dejaba de ser a veces así tan irónico y era un ser muy querible, muy dulce. En fin, era una persona increíble y sobre todo con una... No, ¿tiene algún problema, Sí. con la traducción simultánea? ¿no? No, lo que pasa es que están hablando del otro lado y entonces no puedo concentrarme en lo que digo. Vale, pues muy bien. Ahora, si ya lo han oído. ¿Quiere quitárselo? Ahora sí. Bueno, seguimos. Claro, sí, sí, porque hay una interferencia, entonces no me puedo concentrar en lo que estoy diciendo. Bueno, perdón. Nada. Bueno, entonces estábamos, como era Borges. Bueno, Borges era una persona muy, sobre todo yo descubrí que tenía una enorme curiosidad, cosa que, digamos, a veces puede pasar desapercibida, y lo centran siempre en una persona, bueno, que tiene que ver con los laberintos, solamente intelectual, los libros, pero yo creo que en parte eso se debía a una cuestión como de su educación, pero íntimamente creo que él se hubiera podido ver, si no hubiera sabido desde pequeño que iba a quedar ciego, hubiera sido otro tipo de hombre, hubiera sido quizá un hombre de acción totalmente distinto, porque eso era lo que, bueno, eso era parte de su interés y de las infinitas aventuras que vivimos cuando comenzamos así ya a viajar juntos, ¿no? Él era totalmente intrépido, era el primero en estar interesado, no sé, desde dormir en el desierto a subir en un globo o a ir a una sesión de vudú en Nueva Orleans. Digamos, era el primero en anotarse a todas ese tipo de cosas interesantes, ¿no? Y I distintas. com reaccionava, per exemple, amb això, d'anar a una sessió de vudú? ¿S'impressionava? Ah, eso fue muy divertido porque él se había hecho amigo del director del Museo del Vudú en Nueva Orleans y este señor se ofreció para llevarnos a una sesión. Entonces yo dije no, porque si sacrifican animales yo no quiero ir. No, le prometo que no, me dijo vamos a ir, es otro tipo, eso no es nada agresivo. Entonces fuimos y en realidad fue una cosa muy impresionante porque, digamos, por primera vez yo me encontré en un medio, bueno, Borges no los podía ver, me preguntaba, pero en un medio en el que yo era la totalmente distinta, es decir, era toda gente de Nueva Orleans, toda gente de color, y que iba a esa ceremonia cerca de medianoche. Y entonces, bueno, cuando el hombre entra en trance, empieza a señalarlo a Borges para que vaya adelante. Éramos los dos únicos europeos, blancos, digamos, que estábamos en el lugar. Y fue muy gracioso porque Borges, cuando el director del museo le dice que lo acompañaba, que lo llamaba para que pasara, me empujaba a mí y me decía, vaya usted porque va a ser una experiencia muy interesante. Así que, pero bueno, lo pasamos muy bien y fue muy lindo, muy interesante y justamente se hizo amigo del director del museo porque él sabía bastante de la ceremonia y todo y conversaba con él, así que fue muy lindo. Quan vostès estaven a la intimitat, com li deia, quan el tenia de cridar, li deia Borges, o li deia Jorge o Jorge Luis? No, sí, yo llamaba Borges y me llamaba María y era la única concesión que había hecho porque él quería que lo tratara de vos, pero yo no podía, quizá porque a alguien que yo admiro mucho nunca puedo tratar. Y además hay otro problema, que en Buenos Aires el vos es lo cotidiano. Entonces para mí, que es lo que yo le decía, la diferencia era el usted. Entonces un día me dijo, bueno, está bien, entonces yo no la voy a tratar de vos si usted me trata de usted, porque es como tratarla en inferioridad. Entonces, si usted quiere que seamos como las viejas parejas criollas, está bien, nos trataremos de usted y ahí quedamos. I es tractaven de vostè. Sí. I Borges, ell li agradava que li diguessin sempre Borges. Sí, a él le gustaba que lo llamaran Borges, sí. Com eren les revetlles, la sobretaula a la nit? Parlaven de llibres?
Parlaven del que veien a la televisió, de les notícies polítiques. De què parlaven vostès? No, Borges no tenía televisión, yo tampoco tengo ahora televisión, entonces hablábamos generalmente, sí, hablábamos generalmente de libros, generalmente, pero de manera, digamos, no específica de lo que traía, los problemas que traía, la pérdida que él sentía en el mundo de la ética, por ejemplo, y él decía que esta era una pérdida que iba a llevar a la humanidad a su destrucción, de todo ese tipo de temas, ¿no? Y sobre todo siempre estudiábamos algo, un idioma antiguo y bueno, y complicado. I descobrien coses conjuntament. Exactamente. Y a él le encantaba, por ejemplo, la filología, así que siempre estábamos con un diccionario etimológico viendo de dónde venían, y después eso abría infinitos caminos para otro tipo de... Después un juego, por ejemplo, que teníamos muy divertido era hacer discusiones a la manera medieval. Entonces tomábamos temas, intercambiándolos para ver cómo defendíamos esas posiciones. Expliqui'm un, per exemple. Entonces, por ejemplo, uno divertido era de cómo hubiera sido el mundo si los griegos hubieran tenido la hegemonía. Entonces, él defendía la posición de los romanos, yo la de los griegos, eran disparates totales, pero nos reíamos muchísimo. No discutien mai, com els matrimonis? No, no discutíamos, porque en realidad Borges tenía un carácter muy, muy lindo, era muy, ¿cómo decimos? No sé, acá tosudos, dicen en España, sí. Cabeza dura. Sí. Entonces, bueno, pero como yo sabía que era así, cuando él decía, no, no, porque esto es así, yo decía sí, y después yo dejaba, y al cabo de 2 meses, yo le decía, usted dijo que eso era así, pero yo le voy a decir por qué eso no es así. Entonces comenzaba a hablar y a explicarle, y me decía, bueno, quizá tiene razón. Y a veces me lo hacía él a mí, ¿no? Así que, no, era muy divertido. Maria, moltes vegades els matrimonis discuteixen per les famílies. És molt clar la importància que va tenir la mare de Borges sobre Borges. Sí. ¿Vostè li va dir alguna vegada el que pensava de la seva mare? No, lo que pasa es que yo tenía una gran admiración por ella. Ella era una mujer que tenía una pasión por la política. Entonces, a veces, cuando yo iba a la casa de Borges, ella estaba sentada a la mesa, era un departamento pequeño, entonces estaba sentada a la mesa con políticos, con sacerdotes, discutiendo temas políticos, y yo en el living, que se escuchaba todo perfectamente, estudiando las etimologías de la palabra con Borges. Pero yo la admiraba mucho porque era una mujer totalmente activa, totalmente lúcida, y a veces muy dura en sus juicios, pero lo adoraba, y yo creo que cuando alguien quiere a alguien que nosotros queremos, todo lo demás pasa por alto, ¿no es cierto? Sí. El rebuig que Borges sentia per la política activa venia de l'amor de la seva mare per la política? Quizás sí. Si no la fan sentir la memòria viva de Borges? Bueno, yo lo que siento es el amor de todo el mundo por él, todos los homenajes que le hacen, los congresos que se hacen para estudiar su obra, la forma en que cada una de esas personas que son profesionales explica esa obra, o lo que para él es esa obra, porque una obra en realidad es como para cada uno de nosotros, cuando una obra creo que es realmente trascendente, de algún modo es como una catarsis que nos provoca en nuestro interior. Es decir, muchas veces vemos reflejado en una obra lo que nosotros tenemos como problema o como ideal de vida. Y entonces para mí es muy, muy interesante escuchar las ponencias de los congresos, que escucho todas cuando voy, y justamente por eso, ver cómo esa obra es como un espejo, ¿no? que va reflejando de cada uno de
personas que hacen esas ponencias algo que tiene y no tiene que ver con la obra de Borges. Y eso es muy interesante ese estudio, ¿no es cierto? Esencialmente tiene que ver en lo que respecta a lo que es la crítica de la obra en sí, pero todo lo otro a veces tiene y a veces no tiene que ver, y es parte de lo que esa persona siente leyendo esa obra, y eso es muy importante, ¿no? Porque da la riqueza de una obra. ¿Vostè llegeix normalment l'obra del seu exmarit? Del que fou el seu marit? Sí, claro, porque yo también doy conferencias sobre su obra y yo trato de, por supuesto, hacer como una división, un psicoanalista diría esquizofrénica, entre él como la persona que yo amo y él como la persona que yo estudio y de la que tengo que hablar, ¿no? Entonces, sí, muchas veces sí leo y releo muchas cosas, muchos cuentos y poemas de él que me gustan y que me dan un placer infinito, ¿no? La interpretació que fan els crítics de les obres de Borges és la que faria ell, o vostè, ho dic perquè vostè que el va conèixer, sabia perfectament algunes com les va escriure, per què les va escriure i quin sentit els hi donava. Moltes vegades, quan llegim, ens imaginem una cosa completament diferent del sentit amb el que va estar escrit. Es produeix això? Sí, sí, se da muchísimo. Por ejemplo, una vez escuché todo un comentario sobre un cuento de Borges y además era un comentario, yo supongo que era como para un poco, no escandalizar, porque en esta época nadie se escandaliza de nada, pero bueno, como para sacudir así la inercia del grupo y era muy divertido porque él basaba todo en la invención de ese cuento sobre una invención de Borges. Entonces cuando terminó se acercó y me dijo qué me había parecido y le dije me divertí muchísimo. Entonces me dijo, bueno, pero divertirse no es que te haya gustado. Le digo, no soy masoquista, me divierte lo que me gusta. Entonces le digo, pero te voy a dar otro dato para que retuerzas más la historia. El argumento no es de Borges, es de la persona a quien se lo dedicó, que es una mujer, porque ella le dio el argumento. Y es cierto. Es para produir, sí. Entonces es muy divertido porque uno encuentra así una serie de cosas que son muy lindas y lo más maravilloso es ver cómo la vigencia que él tiene y el interés que despierta es fenomenal. Es fantástico, el interés que despierta y como digo, es como una cebolla, ¿no? Que uno va pelando y es como infinitas capas y lo emocionante que es ver personas con una enorme capacidad que han dedicado realmente su vida a esto, ¿no? Como Ana María Barrenechea en Buenos Aires o Jaime Alarraqui o digamos, por citar dos, pero infinitos en todo el mundo, ¿no? Hi ha algun escriptor que, segons vostè, segueix la senda de Borges? No, yo creo que no. Yo creo que no se puede seguir una senda, ¿no? No se puede seguir una senda de Borges. ¿Cómo puedo explicar? Uno puede tener influencias, digamos, y aprender muchísimo de la lectura de su obra, muchísimo. Pero quiero decir que esa senda puede seguirse en el sentido del rigor, en el sentido de, ¿cómo puedo decir?, de ese despojamiento y en el sentido de ser ético consigo mismo, que eso se trasunta en una obra también, ¿no? Eso, yo creo que en ese sentido sí. En el otro no, puesto que cada escritor tiene que ser realmente como el creador también de su estilo, ¿no? Porque es como la respiración, es como un ritmo que cada uno tiene y que es distinta a la del otro, ¿no? Sap què m'agradaria fer ara? Agafar l'obra de Borges, anar agafant contes i anar-los comentant amb vostè. Però hem de fer també altres coses. Per exemple, jo penso que seria bo... Vostè sap que al final del nostre programa passarem l'entrevista que l'any 76, el 8 de setembre de l'any 76, Joaquín Soler Serrano li va fer a Jorge Luis Borges, la primera de les dues entrevistes. Sí. És una entrevista esplèndida, perquè Soler Serrano estava molt bé, però sobretot estava molt bé Borges. Sí, no? recuerdo. Recordo sí, recuerdo que era preciosa l'entrevista. La veurem al final, però hem agafat uns talls d'aquesta entrevista i els veurem ara de seguida i ens serviran una miqueta per centrar les definicions que feia Borges de si mateix i el que explicava ell de si mateix. Si vol, les veiem de seguida i després tornarem una altra vegada nosaltres i farem la tertúlia que tenim prevista i on esperem que vostè també hi participi.
Su padre era un pacífico profesor de inglés. Sí, pero también era anarquista individualista, lector de Spencer, descreía del gobierno, de los gobiernos en general. Sí, era profesor de psicología. Era poeta romántico también. Era poeta también y dejaba algunos buenos sonetos. Pero él quiso que se cumpliera en mí el destino que no pudo cumplirse en él, el destino de escritor. Luego yo supe desde niño que mi destino sería un destino literario. Eso me fue indicado de un modo tácito, que es el único modo de indicar las cosas, que se den por sentadas. Y yo desde niño supe que mi destino sería un destino literario. Y mi padre me franqueó su biblioteca, una biblioteca en su mayor parte de libros ingleses. Y yo me eduqué en esa biblioteca. Y recuerdo, entre los libros, recuerdo una edición de Garnier del Quijote. Esa edición yo la leí, la releí, y muchos años después, cuando volví a Buenos Aires, quise releer el Quijote en la misma edición. Me costó bastante trabajo conseguirla, con los mismos grabados en acero. Yo pensaba que esa era la edición del Quijote, siendo la primera que yo había leído. De modo que yo he pasado la vida leyendo. Y tengo buena memoria para versos, y hasta algún tiempo para páginas en prosa también. Su hermana Nora ha contado varias veces que le recuerda a usted de niño que estaba siempre tumbado en el suelo boca abajo, leyendo sin cesar. Es cierto, es una memoria exacta. No sé si... ¿Y leía usted todo lo que caía en sus manos o tenía ya una capacidad selectiva para...? No, yo creo que yo era un lector, digamos, hedónico. Yo leía lo que me gustaba. Y como mi padre nunca me indicó ningún libro, no me dijo, por ejemplo, este es el Quijote, es una obra maestra. No, me dejó que yo abriera el Quijote y que lo leyera. Su madre ha sido quizá el ser que ha estado más cerca de usted. Sí, fue una mujer admirable. Y estuvo honrosamente presa durante la dictadura. Y conmigo ha sido de unas indulgencias, de una bondad. Y ejemplares, más que ejemplares. Y yo escribí un poema después de la muerte de ella titulado Remordimiento, diciendo que yo hubiera debido ser más feliz para hacerla más feliz a ella. Que yo, una vez muerta ella, tengo el remordimiento de no haber sido feliz. Yo hubiera debido ser feliz, no por mí, sino para ella, por ella. Fue mucho más que una madre para usted, fue una compañera, fue una amiga, bueno, una consejera. Murió el año pasado, a los 99 años, una larga vida. Yo durante un tiempo, mi padre murió ciego y ella me decía a mí, bueno, yo he sido los ojos de tu padre, ahora seré tus ojos, y efectivamente. Y todo eso con una generosidad, con una indulgencia. Es decir, vivía así, en ese sacrificio. ¿Qué no era para ellos? Sí, vivía en ese sacrificio y me daba todo y esto no pedía nada, porque los hijos son fácilmente ingratos, desagradecidos. ¿Opinaba ella sobre su obra? ¿Le daba sus puntos de vista? Sí, yo estaba escribiendo un cuento que le desagradaba mucho a ella, que se titula La intrusa. Y ahí se trata de un hombre, se trata de dos hermanos, hay una mujer a quien quieren los dos, uno de los hermanos mata a la mujer para que la mujer no se interponga entre ellos. Entonces llegué al momento en el cual el mayor tiene que decir al menor que le ha matado a la mujer. Entonces yo no sabía cómo podía él decir eso, y toda la suerte del cuento dependía, el cuento se llama La intrusa, dependía de las palabras. Entonces mi madre me dijo, déjame pensar, hablaba así en criollo, déjame pensar. Y luego me dijo con la voz distinta, ya sé lo que le dijo, como si hubiera ocurrido eso, como si todo aquello no fuera un sueño mío, esa historia. Ya sé lo que le dijo. Bueno, escribilo, le dije yo. Sí, entonces lo escribí y lo leyó. Entonces la frase era, a trabajar, hermano, esta mañana la maté. Es decir, empieza recordándole al otro que son hermanos, le ordena que trabaje con él para enterrar el cadáver, y luego después viene la declaración. Entonces eso yo no sé cómo lo intuyó mi madre, yo no hubiera dado con esa frase tan feliz. Es portentoso. Sí, pero además eso, ya sé lo que le dijo. Así que en ese momento ella creía en mis dos orilleros imaginarios. Ella se había identificado conmigo, y de tal modo mejor todavía, puesto que yo no hubiera encontrado la frase. Y ella los conocía mejor que yo, que los había imaginado. Es extraordinario ese momento. Y la veo ella así con la pluma, deteniéndose. Veo exactamente la mañana esa, o el escritorio, la ventana, y sí, ya sé lo que le dijo. Y luego me dictó la frase perfecta que el cuento requería para existir. Y después me dijo que esperaba que ya no escribiera cuentos así sobre cuchilleros ni sobre vulgaridades. Después se le quitó toda importancia al cuento y me dijo que esperaba que yo escribiera sobre otros temas. Sí, es muy lindo ese recuerdo.
¿Él intervino en muchos programas de televisión, María? Sí, muchísimos, muchísimos, porque él era una persona, ¿cómo puedo decir?, muy generosa. No era, por ejemplo, una persona que, como él decía, yo nunca tuve secretarios ni secretarias, no soy manco para eso, y era él que atendía el teléfono y él que decía que sí, y si decía que no es porque tenía un viaje o porque realmente no podía, pero si no, era una persona sumamente generosa, ¿no? Y esa generosidad que él tiene también se ve en la cantidad de homenajes que él rinde a través de su literatura a los autores a los que él siente que le debe algo, ¿no? Que de alguna manera lo marcaron en el transcurso de su vida. Y entonces siempre les dedica un poema, un cuento, los menciona en las entrevistas, o sea que es como, yo creo que eso es como una cosa de una generosidad enorme, ¿no? El poner así de manifiesto lo que ha sido como los antecedentes de lo que es uno en ese momento, ¿no? En el momento de la vida en que él estava. Farem una pausa per fer la tertúlia. Em quedo amb dues coses que vostè ha repetit al llarg d'aquesta conversa: ètica i generositat per part de Borges. Una persona preocupada per ser coherent, per ser ètic, per ser si mateix, i el pensament de que si es perd l'ètica, el món anirà a pitjor. I també la generositat. Després, amb els nostres amics que seran aquí de seguida, continuant aquestes característiques de Borges, de l'escriptor, de la persona, de la figura, per veure si coincidim o n'afegim unes quantes més. També al final del programa li demanaré que agafem algun petit conte o algun poema que ens el llegeixi i ens el faci comentar per sentir realment l'esperit que tenia quan el va escriure o la intenció que tenia l'autor quan la va fer. Fem la pausa, li sembla? Encantada. Tornem de seguida. M'agradaria recordar una frase d'una escriptora que vam tractar aquí l'any passat, just al començar la temporada novena del programa, que és Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, en el seu assaig Borges o el vident, comença per ubicar Borges a la categoria de mite i diu: a la llegenda de tots els pobles podem trobar aquesta imatge dita arquetípica, el poeta sec. Avui parlarem de qui era, què feia el poeta sec Borges, per què té aquesta importància, aquesta figura cabdal dins de la literatura, dins de la història, jo diria en general. Els nostres convidats ja coneixen a la senyora Maria Kodama, la vídua de Borges, va néixer a Buenos Aires, és llicenciada en literatura per la Universitat de Buenos Aires, traductora, va conèixer l'escriptor als 16 anys, amb qui es va acabar casant al cap dels anys. En aquests moments presideix la Fundació Internacional Jorge Luis Borges. El senyor Antonio Fernández Ferrer, bona nit. Bona nit. És professor titular del Departament de Filologia de la Universitat d'Alcalá de Henares. És doctor per la Universitat de Barcelona, especialista en crítica textual, literatura llatinoamericana i del Carib i cultures afroamericanes. És editor d'uns quants llibres que tenim aquí sobre. Per exemple, és editor del llibre de les ruïnes, editor d'Antonio Machado, els pròlogos de la Biblioteca de Babel, en tinc aquí uns quants, ha fet aquesta versió dels Ejercicios de Estilos de Raymond Queneau, editat per Càtedra. Aquí tenim l'edició de Juan de Mairena d'Antonio Machado, feta per ell mateix també a Càtedra.
Hi ha aquest llibre que es diu La mano de la hormiga, los cuentos más breves del mundo y de las literaturas hispàniques, editat per Fugaz. Gràcies per ser aquesta nit amb nosaltres. Tenim el senyor Luis Izquierdo. Bona nit, Lluís. Catedràtic de literatura espanyola a la Universitat de Barcelona, estudiós de la literatura europea, ha prologat autors com Joan Minyolí, Pere Quart, Ángel González, i és autor d'una obra poètica que sento no tenir cap llibre damunt de la taula per ensenyar-los, editat... Bueno, amb el títol No hay que volver. No hay que volver, de Lumen. Però no hi és. No hi és. El ausente, Señales de nieve. Gràcies també per ser amb nosaltres. La senyora Carme Riera, bona nit, Carme. Bona nit. Moltes gràcies també per venir aquesta nit. Escriptora, doctora en Filologia Hispànica, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Com a estudiosa de la literatura espanyola contemporània, ha publicat L'Escola de Barcelona, l'obra poètica de José Agustín Goytisolo, l'obra poètica de Carlos Barral, i tinc aquí el seu darrer llibre, La meitat de l'ànima, que va guanyar el Premi Sant Jordi 2003 i ha estat editat per Proa. Suposo que el proper llibre ja deu ser la cuina. Sí, sempre hi ha alguna cosa a la Sempre hi ha cuina, alguna cosa. perquè si no passem gana. Ho dic perquè quan el tregui podem tornar-nos a trobar una altra vegada aquí per parlar del que sigui. No sé si serà una altra novel·la, relats, contes, assaig. Assaig, en principi. Assaig en principi. Sí, Molt perquè bé. estic... Però és una cosa de relacionar Catalunya amb Cervantes, que és un tema molt apassionant per l'altra banda, i espero acabar-ho aviat. L'any que ve és el 400 aniversari del Quixot, per tant, serà una bona oportunitat per parlar de Cervantes i del Quixot. Gràcies. El senyor Carles Duarte, bona nit, Carles. Bona nit. Poeta, lingüista, la seva poesia té com a referència el paisatge a la cultura mediterrània. Entre els seus últims llibres destaquem el tríptic hebreu, editat dins de la col·lecció de poesia de 3 i 4. També tenim aquest El centre del temps, editat per Edicions 62 i Empúries. Ha publicat també llibres de lingüística històrica, de llenguatge jurídic i administratiu, de tot. Gairebé de tot, sí. Abans parlàvem d'esquizofrènia, quan parlàvem de la senyora Kodama, perquè el seu ventall... Sí. Però de tota manera, jo sóc essencialment poeta. Ja ho sabem, però ha fet moltes més coses. Sí, això, vaig estar treballant amb en Joan Coromines durant 10 anys i, per tant, vaig viure molt a fons el món de la lingüística històrica i encara procuro practicar-la, no? Jo deixaria una primera pregunta, que no és una pregunta, sinó que és un argument, un tema per desenvolupar. M'agradaria escoltar-los a tots vostès. Si jo dic qui va ser Borges, la pregunta es pot contestar fàcilment, no? Però Borges va ser moltes coses, un poeta, un autor de contes curts, d'assajos, traductor, professor de literatura anglesa, estudiós de les llengües germàniques antigues. Si la televisió hagués sabut, l'hagués contractat per fer formats basats en jocs medievals com els que ens ha explicat abans la senyora Kodama, moltes coses. Qui va ser Borges? Qui va ser? Un geni, va ser un geni. Un geni. Però això és, evidentment, jo crec que sí, hi ha personalitats realment extraordinàries a la història de la humanitat, creadors extraordinaris a la història de la humanitat. Quan parlem, jo que sé, de Mozart, què diem? Doncs era un geni, era un ésser extraordinari, Borges. Ara, dit això, després això té moltes vessants, té moltes possibilitats, no? Menem diria que va ser un novel·lista, no, Maria? No, claro. Dijo que Menem dijo una vez Sí, que tenía la última novela de Borges en la mesilla de noche. Las obras completas de Sócrates. Exacto. Es decir, en ese sentido podemos decir también que... És a dir, va ser un escriptor, no un novel·lista, això és molt curiós perquè potser la novel·la no li interessava, no? Però va ser un escriptor, jo crec que d'un abast, això a mi em sembla molt important, d'un abast universal. Jo anava a afegir una cosa, que és que va ser un geni, però no un geni en una cosa. Era un geni com a poeta, era un geni com a... En aquest sentit de l'abast universal, jo crec que és una personalitat amb la qual la cultura, és a dir, jo crec que també els genis en literatura són aquelles persones que són capaces de combregar amb la tradició per fer-la seva i d'aquesta tradició anar més endavant. És a dir, que en aquest sentit el pes cultural de Borges és realment impressionant, perquè sap de tot. I li interessen totes les cultures, no sols la nostra, per exemple, li interessa Orient, és que li interessa totes les possibilitats, i d'això en fa aquest element de pes,
tan seu que d'aquí surten moltes altres coses. És també el gran clàssic, jo crec, de les lletres internacionals. I un clàssic vol dir un llibre de classe, entre altres coses. I és un gran divulgador. Sí, clar. I és un gran divulgador. Sí. Jo crec que era un home singularment lúcid, un home profundament lúcid, excepcionalment lúcid. I ho era, diguem-ne, perquè comprenia i perquè, diguem-ne, era conscient de la literatura, del món cultural, de la civilització construïda al llarg dels segles en què ell, diguem-ne, s'incorporava i que ell enriquia amb el seu talent i que contribuïa a divulgar, com deia ara un moment en Lluís Izquierdo. Amb coses bastant extraordinàries. Per exemple, quan comprens que Borges és un home, era un escriptor molt significatiu de cara a la modernitat, perquè és gairebé un icono en aquest sentit claríssim, degut en part a la seva capacitat d'un llenguatge que transmet la normalitat, diria, de la comunicació cultural. A vegades té relats explícitament difícils, penso en Tolent, Uguar, Orbis Tercius, que és un conte realment... Però el que fa allà és una combinació de demostrar com és la vida d'un que escriu, consultant obres, ficant-hi a l'Adolfo Bioy Casares, ficant l'Enciclopèdia Britànica, i jo crec que li dona un cert aire d'aquesta flexibilitat que té l'anglès i que d'alguna manera el castellà, des de Cervantes, com ell mateix diu a l'entrevista, amb el Soler Serrano, sembla que s'hagi una mica encarcarat. I ell li torna al castellà, trobo jo, una mena de fluïdesa. La paraula fluïdesa és bàsica en el cas de Borges. Jo crec que això és magnífic perquè, a més, passa d'un gènere a l'altre amb la mateixa facilitat. Llegeix la poesia i veus condensat. Per exemple, diu una cosa que és un caprici. Jo vaig intentar comprovar-ho ahir d'alguna manera. Diu, todo está en fervor de Buenos Aires. I penses, home, todo en fervor de Buenos Aires, amb el que has fet després... Però realment llegeix algun poema de Fervor de Buenos Aires i d'alguna manera a l'apuntar a coses que després ell elaborarà en relats, estan allà. I el poema que diu Ein Traum. Ein Traum és un comentari a la literatura de Kafka absolutament fantàstic. Jo crec que quan diu una puerta, quan diu allò d'una puerta, i jo crec que allò és una mica el mite de Kafka del guardià de la puerta, el que està... I jo crec que ell ho transforma en això. I és estupendo com es comenta amb ell mateix. Diu, tal vez és una cosa demasiado brillante, no sé com ho diu. Diu, però bueno, està bien. Això és una cosa que és molt rara entre espanyols, que ibèrics en general, que tenen una mena d'autoimposició de la pròpia figura que dificulta molt a vegades el dir, home, tens raó, estic d'acord amb tu. I amb el Borges, fins i tot quan diu coses amb les que potser no estàs del tot d'acord, la manera com ho fa, el to, a mi m'impressiona. Perquè hi ha un to a vegades irònic, que jo crec que és molt interessant, perquè és molt subtil i que et dona aquest punt de vista de pensar, ho dic seriosament, però no m'ho prengueu seriosament, perquè potser tampoc no ho dic seriosament, no? Aquest moure's en l'ambigüetat, que és un... Això és l'art, a més, els que en saben són els que fan això. Creo que es en la entrevista con Soler Serrano que dice Borges algo así, define a Cervantes, o no lo define, como esa complejidad llamada Cervantes. Entonces, yo creo que también en Borges no solo está el nombre propio del gran clásico, del genio, de cualquier palabra mitológica que se quiera decir en la institución literaria, sino el que se escapa, justamente el que huye siempre, como todo lo vivo, como toda palabra viva, a esa clasificación, esa complejidad que llamamos Borges. Entonces yo creo que eso es el Borges viviente, que evidentemente es un escritor viviente, se escapa afortunadamente a cualquier palabra que utilicemos, como escapa Cervantes, esa complejidad o lo que sea. Claro. Y también incluso a la fama. Eso que recordaba justamente Borges, la fama, esa cosa que comparó Shakespeare con una burbuja y que ahora comparten las marcas de cigarrillos y los políticos, decía, ¿no? Entonces, muy bien visto. Se escapa siempre, como es la función de lo viviente, de la palabra viviente, a incluso la letra o cualquier clasificación que uno pretenda utilizar como una red. Claro.
No, dic que ell va escriure una frase que és molt maca, en aquest sentit, diu el arte sucede cada vez que leemos un poema. Diria, no tots els poemes, però els poemes de Borges sí. Claro, eso es art happens, ¿no? Claro, es un poco eso que dicen que escapa así. Es decir, lo interesante, por ejemplo, es ver cómo Borges ha influenciado o despierta el interés no solamente entre la gente, digamos, que estudia o a la que le interesa la literatura, sino también, por ejemplo, a los filósofos y a los científicos. Y, por ejemplo, hace poco hicimos, hace 2 años o 3, no recuerdo bien, un congreso, un simposio en Buenos Aires, la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, con los científicos de las ciencias duras. Entonces, ellos estaban muy interesados porque consideraban que Borges era como Julio Verne, que predijo el viaje a la Luna, por ejemplo. Y entonces eran físicos cuánticos, matemáticos, y cada uno de ellos tomaba un cuento de Borges y a partir de ese cuento hacía el análisis de cómo para él ese cuento era como un adelanto en los años 40 o 30 en que Borges había escrito ese cuento, era como haberse adelantado a lo que la ciencia hace realidad en los años 70, por ejemplo, 80. Entonces era una cosa muy interesante y se publicó un pequeño libro con eso, con las ponencias de esta gente, y muy lindo, muy interesante. Por ejemplo, tomaban como una especie de anticipo de lo que es el megatexto, internet y todo eso, el jardín de senderos que se bifurcan. Entonces hacían todo ese análisis partiendo de ese cuento, ¿no? Entonces es muy interesante y bueno, no sé si hay otros autores, no he estudiado eso, pero que hayan despertado el interés a través de la lectura, no solamente de gente, digamos, literaria, sino de gente que está como en otro campo, ¿no? Claro, en la filosofia. En la filosofia o en la ciència, no? Sí. Com treballava Borges a l'hora de fer, a l'hora de posar-se a escriure? Es documentava abans, tenia al cap el que volia, escrivia de seguit, perquè cadascú té la seva manera de fer-ho, no? Això, Maria Kodamas, penso. Bueno, no, lo que pasa es que Borges tenía como distintas maneras. Había para algunos de sus historias, sí, se trataba de documentarse y se documentaba fundamentalmente a través de la Enciclopedia Británica, a la que adoraba y de la que, como él decía, era una época en la que cada artículo no era una nota sucinta, sino que era una creación del que hacía el artículo sobre cada uno de esos temas. ¿Qué edición era? La 11ª. 11ª, no sé cómo se dice en español. 1900... o 11 creo que es, no recuerdo. Yo tenía un amigo en Nueva York que decía que la mejor era de 1923. Digo, no, pero la de Borges era anterior, sí, que es la que... Bueno, quizás sea mejor la... No creo, no. Pero en todo caso era la que Borges tenía, que tengo yo ahora, ¿no? Y que está muy, muy consultada. Y bueno, esa era una forma para un tipo de especial de cuentos que él quería hacer, pero eran solamente datos. Y si no, él siempre era una cosa muy curiosa porque él decía que soñaba todas las noches. Algunos sueños eran lindos, otros eran pesadillas. Entonces por la mañana él tomaba baños de inmersión y allí él pensaba si esos sueños iban a servir o no iban a servir. Y después, si servían, tenía que pensar si ese sueño servía para un poema o para un cuento. Y cuando tenía ya eso resuelto, entonces comenzaba la tarea de primero pensarlo bien y luego comenzar a dictarlo. Y por ejemplo, ese poema, Ein Traum, es un poema que me lo dictó en Nueva York cuando se despertó. Y quedó tal cual estaba porque él dijo que ese poema, primero quería cambiar una palabra y después dijo, no la cambiamos, en realidad no tengo derecho porque es Kafka el que me la dictó en sueños, así que no, es el único poema que no corrigió, el único poema que no corrigió nunca. Bueno, pero eso llegó a la consagración de María, ¿no, Ramón? ¿Lo quieres leer tú, María? Sí, vale la pena. Ahí está. A mí me parece un contrapunto a La intrusa. No está mal visto. Porque hay tres y uno. Claro, sí, no está mal visto. Ein Traum. Lo sabían los tres. Ella era la compañera de Kafka. Kafka la había soñado. Lo sabían los tres. Él era el amigo de Kafka. Kafka lo había soñado. Lo sabían los tres. La mujer le dijo al amigo,
quiero que esta noche me quieras. Lo sabían los tres. El hombre le contestó, si pecamos, Kafka dejará de soñarnos. Uno lo supo, no había nadie más en la tierra. Kafka se dijo, ahora que se fueron los dos, he quedado solo, dejaré de soñarme. Sense paraules. Es tremendo porque además uno de los mejores ensayos sobre Kafka de Marc Robert, el título es Seul con Franz Kafka. Y ahora estoy pensando que a lo mejor lo tomó de Borges, pero no sé lo que sería antes, no sé. Seguramente. Pero ese ensayo de Marc Robert ya es de hace años. Las relaciones son infinitas, lo que Sí, resuena claro, siempre en eso esos textos, siempre. porque está también lo del rey rojo, soñando, dejará de soñar. Dejará de soñar. Deja de soñarte, exacto. Tú te apagarías con la luz de una vela, ¿no? En ese aspecto siempre es... El doctor Antonio Fernández Ferrer ens ha portat un document, jo penso que és millor que ho expliqui vostè, un facsímil d'un text, el tenim aquí a la pantalla, de cómo escribía un... Es una de las hojas del manuscrito del Aleph, que aparece en pantalla. Es la que corresponde a la descripción del objeto imposible de concebir. Es a lo que se llamó en la retórica clásica la enumeración caótica. El objeto que contiene todo el universo, suponiendo que sepamos lo que es esa cosa del universo, e incluido el propio objeto y al propio espectador. Es decir, una paradoja en la que se mueve siempre tanto la religión como la ciencia, suponiendo que debamos distinguir esas cosas, que Borges no creo que fuera muy partidario. En ese sentido, una de las cuestiones que podrían ser interesantes de recordar es que Borges siempre rompe con las clasificaciones. Sí. No está aquí la teología, aquí la poesía, aquí la ciencia y lo que puede ser un mensaje divino, sino todo está absolutamente, irreverentemente mezclado e ironizado. Y aquí está la página, es como una perfección geométrica muy singular, ¿no? Está al derecho, al revés, con signos. En el centenario de Borges también la gente que visitó la exposición pudo admirar los manuscritos de Borges, por ejemplo, de las ruinas circulares que trajo María, o El sueño de Coleridge, que además están profusamente dibujados por el propio Borges, y también todos estos signos, algunos de ellos cabalísticos verdaderamente, con los que ilustra el manuscrito. Y luego la letra esta minuciosa de mosca, que se dice, ¿verdad?, que bueno, convierten el manuscrito... De patas de mosca, casi. Eso es, de patas de mosca, que es el origen de la escritura. De mosquito, Sí. de mosquito, porque la mosquito, mosca todavía és una mica més gran, no? Però sembla de mosquit. De pata de mosquit, d'aquells que pica. No tenía todavía más... Espriu todavía más. Sí, a mi em recordava, ara mirant això, la de l'Espriu, però l'Espriu era molt clara, us en recordeu, no? I moltes vegades, i aquesta no és clara, i moltes vegades, bueno, és clara però no és tan clara com la d'Espriu, i l'Espriu moltes vegades eren majúscules, eren molt petitones. Era com impreses. Per mi era un cal·ligrama de formigues, la de l'Espriu. O sigui, tot el seu conjunt em recordava els cal·ligrames de les formigues. De què va escriure Borges? Perquè en el pròleg d'una antologia personal de la seva obra es parla dels temes habituals. La perplexitat metafísica, els morts que perduren en mi, la germanística, el llenguatge, la pàtria, la paradoxal sort dels poetes. Tot això, en el llenguatge dels mitjans de comunicació d'avui en dia, són temes gairebé com de fa 10 segles, perquè ningú parla d'aquests temes i en canvi ens interessen a tots, o quan sentim un poema tan fantàstic com el que ens ha llegit la Kodama, ens hem quedat més o menys enganxats. Què té Borges que faci que sigui tan atractiu amb els lectors de sempre? Perquè parla del que és etern, perquè parla del que és definitori del que som, i perquè té una consciència gairebé absoluta de la condició humana, perquè viu la seva existència i la consciència de l'oblit sense dramatisme, amb aquesta generositat, amb aquesta mirada que és alhora lúcida, com deia abans, però al mateix temps cordial, que em sembla que és el que dona aquesta força. A Borges hi ha l'essencial, i és per això que és permanent, l'obra de Borges. Perquè retroba, perquè és aquesta sensació que ell sempre reivindica dels llibres que ha llegit, i en realitat ell és un prosseguidor d'una civilització en què ell té la capacitat de mirar sobre el conjunt
com pocs ho han aconseguit fins ara, no? I això és un home excepcional per la densitat, no? Per la capacitat d'entendre i per la capacitat de transmetre, no? I al mateix temps perquè petitza això, perquè resulta que tu quan deies etern jo pensava, i al mateix temps és provisional. Sí. Vull dir, et fa veure que ets provisional, que tu ets provisional. Que tu ets provisional, precari, i que ets com la imatge que ell té del llibre, o de la rosa de Coleridge, la flor de Coleridge. Vull dir, el món, que era una de les coses que estava millor a l'exposició que van fer del Borges aquí, l'espai de la biblioteca, no? Quan veies que tot allò girava, et diu, tu ets una peça dintre d'aquest sistema. Però això està molt bé, perquè també et consola, és a dir, és un home que és tots els homes, i és una petita parcel·la d'aquest temps que fuig i d'aquesta eternitat. I l'altre aspecte, quan dèieu això que a mi em recordava, que potser també és important, és que, i no hem explicitat encara que hem dit, és que Borges és el gran lector. El lector és com a lector és primordial, i això és molt important. És a dir, és el lector que ho ha llegit tot, però que a més el tema del lector i el personatge del lector és contínuament a dins dels seus textos, la figura del lector. I això és una cosa absolutament atractiva, sobretot en un temps de misèria tan absoluta en la qual no hi ha lectors, només hi ha escriptors. Bueno, tenim un lector, almenys, tenim un lector. El lector. El lector, sí. Y sí, él mismo decía, ¿no?, que él se enorgullecía de los libros que había leído, más que de los que había escrito, que para él siempre estaban llenos de errores, como decía, porque tenía esa exigencia y ese deseo de perfección en lo que hacía, no? Sí, perquè deia que quan escrius el que pots, no el que vols, no? I en canvi a l'hora de llegir... Pots llegir el que vols i no el que pots, perquè ho tens molt més a l'abast, clar. I sobre la marxa sempre era tan bo. Jo li deia a Maria Kodama, permeteu només una coseta, aquesta cosa que va publicar de textos cautivos, es va dedicar 2 anys, 3 anys, a publicar ensayos, conoces bien, en la revista El Hogar, una revista de moda, i ahí divulgava textos. I trobes coses com aquesta parlant de la decadència d'Occidente, de Spengler. I hi ha un moment que parla de l'Spengler, diu que va fer una gran obra, va estar 6 anys, i diu, 6, que és com qualifica els adjectius d'ell, 6 obstinados años en un hambriento conventillo de Múnich, en una pieza lóbrega que da un pobre paisaje de chimeneas y de tejas manchadas. Oswald Spengler entonces no tiene libros, pasa las mañanas en la biblioteca pública, almuerza en comedores para obreros, toma, cuando está enfermo, vastas y ardientes cantidades de té. Hacia 1915 termina la revisión del primer volumen. No tiene amigos. Secretamente se compara con Alemania, que también está sola. Aquesta cosa tremenda d'unir lo individual i aquest gest de passar és una cosa fantàstica. També hi ha aquesta col·lecció de llibres que abans aquí ens ha posat l'Antonio, aquesta biblioteca personal, els pròlegs, que són una pagineta, són fantàstics. Són fantàstics, què és això? O sea, la codirigía María y la creó Jorge Lebedev, editor. Que convendría a lo mejor volverla a publicar o a editar porque no se encuentran, no están trobar segons quins llibres a les librerías. Hay que proceder primero a unas posibilidades de cálculo financiero para que eso ocurra. No parlem de coses tristes. En este sentido, la escritura de Borges, yo creo que conviene recordar, quizá, que no se trata solo de cuando escribe en el sentido que la tradición académica llama escribir, sino también cuando hace antologías o publica, elige autores en una colección o prologa, es decir, que construye todas las alternativas, borra las supersticiones acostumbradas de la literatura. Y en este sentido, bueno, la superstición del libro, que no dejamos de tener, la idea de que un libro en sí mismo, Borges recuerda en un verso, apenas una cosa entre las cosas, un libro. Pero somos supersticiosos y nos gusta olvidar que un libro es un ladrillo cuneiforme, como decía Lezama simplemente, y que lo que importa es la palabra que duerme allí, que vuelve a revivir. Y Borges le gustaba recordar eso e ironizar sobre la superstición del libro, y constantemente juega con el libro como artefacto. Aquí, por ejemplo,
he traído la Antología de la Literatura Fantástica, la primera edición, Sí, de per ensenyar-lo a la 1940. càmera o ensenyar-lo tu mateix. Sí, de 1940, que es uno de los libros más deliciosos que se han hecho sobre antología de cuentos fantásticos, y ahí es la primera vez que se publica Tloenukvar Orbis Tertius. Y precisamente quería poner un ejemplo, que le vamos a hacer, de formaciones de profesor, lo de los ejemplos. Entonces, Avui em sento cleptòman. entonces tenemos aquí... Pots posar la butxaca dissimuladament després. Eso es. Tenemos aquí, ya lo vigilaré. Entonces tenemos aquí en el cuento Tloenukvar Orbis Tertius, que el propio Borges incluye en la antología, tenemos al final una postdata de 1947, que se sigue repitiendo en todas las ediciones que vienen después. Ahora bien, el lector no repara en que esta edición, la primera edición, era de 1940. Y la postdata 1947 relata la invasión progresiva del mundo este absurdo que es el nuestro, en ese sentido, y el juego con el libro, con el propio libro, que hace una y otra vez Borges como ironía acerca de esas supersticiones, como los pueblos del libro, i de la propia cultura. No? Ja que estem parlant del Borges lector i del que ens agraden i els llibres els toquem, el professor també ens ha portat aquest llibre, que jo penso també el podria comentar ja que estem aquí, perquè és un llibre que és el llibre de les ruïnes, que el tenim gravat, que va fer en Franco Maria Ricci, ¿no? Así es, la colección Los signos del hombre, con ilustraciones del pintor inglés John Martin, y esta es la versión en castellano, en la que estuvimos trabajando con mucha ilusión y mucho detalle. La gente es distraída en esas supersticiones del libro, y yo no sé si muchas personas en España se han enterado de esto, incluidos los críticos literarios y los reseñistas, pero es un libro sorprendente, porque es un nuevo libro de Borges, una nueva antología, por lo que decía antes de que hacer una antología es también escribir de una manera, ¿no? Al seleccionar. De hecho, los textos de Borges son antologías maravillosas de citas, recitas y del propio lenguaje vivo. De totes maneres, encara que hi ha algunes coses de Borges fantàstiques que es llegeixen molt fàcilment i que es poden llegir amb absoluta facilitat, Borges no és fàcil, hi ha coses que són bastant més difícils, i vostè em recomanava abans que una bona introducció a Borges és aquesta antologia dels seus textos que va fer Emil Rodríguez Monegal, editat pel Fondo de Cultura de México, Econòmica de México, i que no sabem si fa 2 anys es podia trobar a les llibreries, però encara no sabem. Això de la... En fi, això és la possibilitat de trobar les bones edicions. Jo no sé si estaria d'acord amb Luis Borges amb això, perquè els autors són... Però aquest llibre em sembla que és bo tenint en compte que cada vegada la llau de llibres és més gran i que de tota manera moltes vegades tenir... Aquí hi ha poemes, assaigs crítics, lliga amb el que deien del Antonio abans. Aquí es veu clarament com d'alguna manera els textos s'intercomuniquen, s'interrelacionen. Poemes, assaigs crítics, relats, contes, venen a establir una mateixa manera de procedir. I una mena de cosa que és molt maca, que no he comentat encara, que és el com sap destacar el que és la paraula musicalment, i aleshores cita el Ricardo Jaimes Freire, Peregrina, Paloma, Solitària... I diu molt bé, és un exemple de la sonoritat del llenguatge, de la musicalitat. I aleshores posa una altra cita de Fray Luis de León, que és tot el contrari, és una d'abstraccions, que està en el pròleg de la Cifra, que valdria la pena llegir, però en fi, no... Dit i fet. No ho trobaré aquí, perquè això està a la Cifra, i la Cifra no l'he portat. No l'has portat. No, està al començament de la Cifra, en el pròleg del llibre La Cifra, ell posa aquest exemple de... Hi ha una manera de fer literatura, que és el modernisme i ja està. I després hi ha una altra que és pensar, i posa l'exemple de Fray Luis de León. Una de les coses que jo crec interessants de Borges és la quantitat de versos que sabia de memòria, que havia assimilat. I jo, en els meus estudiants, quan em diuen que no són capaços ni d'aprendre's un sol vers d'un poema, és a dir, jo a la classe de quart de poesia, el primer dia pregunto un vers de memòria, i ningú sap un vers de memòria amb una excepció de 2 persones. Me'n recordo, per exemple, de persones com Borges, i penso que, clar, la diferència és enorme, és de mons.
Perquè, clar, el Borges és que vessava. Jo recordo l'entrevista aquesta del Soler Serrano, que era tan bona, haver-li sentit a dir aquell vers del Cansinos que li agradava tant, que a mi em va cridar l'atenció i que després jo vaig assimilar Ser com un tigre de ternura, que li gustava tant. Aleshores penso, aquest i molts més, no? Perquè, clar, però quan t'agrada una cosa és perquè precisament tens capacitat per aprendre-la i per poder-la... I els versos alemanys que recita, no? Per això t'ho dic, que a mi això em sembla extraordinari i em fa molta pena de la gent d'ara que és incapaç ni de recordar un vers. Claro. Ahora en esto de la memoria... No quedem que no hi ha lectors, que només hi ha un lector. Pero ni uns quants que en som aprenents. Claro, pero Borges también decía de eso, por ejemplo, que era una cuestión, siempre se reía, porque decía que yo ya pertenecía a una generación en la que la memoria no se enseñaba en las escuelas, en los colegios, y que la próxima, las próximas ya entonces iban a perder la posibilidad de expresión y de escribir y de leer, y que iban a quedar todos prendidos a la televisión. Y entonces decía que era un poco también una cuestión de hábito, que por ejemplo en su época los chicos desde el primer grado, digamos, tenían que memorizar el himno, memorizar poemas, memorizar cosas. Y entonces para él, porque yo a veces le decía, pero que era una memoria extraordinaria que él tenía, me dice, pero la memoria es como un músculo. Si uno la ejercita, más memoria tiene. Si uno la deja, eso se va atrofiando y bueno, y es una pena. Entonces quizá tenga razón, no sé, pero es cierto eso de que el cambio, por ejemplo, él se refería a la Argentina, en determinado momento cambia la forma de enseñar y entonces se pierde la posibilidad de estudiar de memoria. Y es verdad, porque en el otro cambio que hubo, que es enseñar por asociaciones, colores, no sé qué, que los chicos, bueno, no sé cómo se llamaba, es un sistema global. Aquí también el patín, también los chicos, llegan a los 18 años y no saben escribir, no saben leer de corrido, no saben expresarse. No saben llegir, com dius tu, de corrido, no en saben. Exacte, no saben la universitat no en saben. No, leer de corrido no saben. Es curiosa esa contraposición que hacía Borges entre televisión y memoria. Sí. Yo creo que, bueno, se pueden pensar muchas cosas a partir de esa dicotomía, pero se me ocurre que la memoria, en el caso de Borges, Mnemosyne era la diosa de la memoria, ¿no? Y de la creación poética, y en este sentido hay una memoria que es fija de lo que ya se sabe, de lo que está archivado, que sería más bien incluso la televisión, y quizá por eso Borges la contraponía, y una memoria viva, imprevisible, que es como muchas veces las citas de Borges. Cuando se habla de las citas de Borges, a veces se piensa que son citas muertas y clasificadas. Yo creo que lo interesante en Borges es que las citas las usa para lo contrario que suele ser el uso de las citas. Claro, no como autoridad, sino como sorpresa, como algo que vive en el lenguaje. Hacerlas funcionales, hacerlas operativas, es un palabra horrible, però bueno, para moverlas, para moverlas... No hi ha res pitjor que aquell que parla per cites, no? Sinó que en el moment divertit o interessant entra perquè la tens interioritzada, no? Y yo creo que junto a la cosa del lector, lo del olvido y la memoria es básico en Borges. Una de las grandes donaciones de Borges es el juego del olvido. Y yo creo que te ayuda, a mí por lo menos en ese sentido es lo que más... Ahí sobre todo es donde no puedo admitir de ninguna manera ideología en Borges, va mucho más allá, porque un tema que toca muy a fondo es el drama del olvido y la memoria, que es un tema además que está en todo Occidente en los últimos 10 o 15 años de una manera, y Borges eso lo toca admirablemente. Es Funes el memorioso, ¿no? Claro. Sí. Te hace ver lo que sería el recordarlo todo, es absolutamente imposible. No es podria. Borges, en este sentido, Funes es una víctima. Exacto. Una víctima trágica de esa memoria como agobiante, como archivo agobiante. Sí, quan aclapara, no? Por eso de eso se encarga. De los inconvenientes también de la memoria, sería. Abans la Carme deia de ser com un tigre de... com era? De ternura. De ternura. Ser com un tigre de ternura. Parlem dels símbols a Borges, el tigre, per exemple. El tigre, sí. El oro de los tigres. El oro de los tigres, que és una meravella. El mirall. El laberint. El laberint, tinc aquí... Espejo de tinta. M'ha donat una... No m'ho dient, no. Déu creador a l'imatge del novel·lista, el temps circular... Sí. Bueno, claro, eso es toda la literatura anterior, ¿no? Nietzsche y...
Les peces dels escacs també podríem posar-hi, no? Sí. También. Tota aquesta simbologia. Però això tinc l'impressió... És que, en definitiva, és una reconstrucció, no? Clar. Reconstrucció a partir dels materials de les diverses fonts culturals que ell, diguem-ne, recompon per construir el seu propi univers, diguem-ne, d'imatges i de mites, no? És que són referents que estan, jo crec que a l'inconscient col·lectiu també, Latents, no? sí, I que expliquen com són nosaltres, com són les persones humanes, no? I que estan allà, que pertanyen a cultures diverses, que pertanyen a civilizacions diverses. Per això són tan eficaces a l'hora de... Exacte, per això el que dèiem abans, no? Comuniquen per què és tan important Borges, o per què ens commou tant, o per què ens interessa tant. Doncs perquè hi ha darrere tot aquest abast enorme dels nostres propis ancestres, encara que a vegades no els sapiguem veure, però hi són. I aquest l'eix s'aprèn, aquest diàleg amb el text... Un reconeixement. Exactament. Fa que el mirall de Borges et serveixi a tu de mirall. Un aspecte que em sembla que és important de destacar de Borges és la seva relació amb el llenguatge. És a dir, ell, l'antítesi de l'èmfasi del barroquisme, com va evolucionant l'entrevista. Parla de la seva relació amb Quevedo, parla de la seva relació amb Cervantes i a més, l'esforç que ell fa de depuració, els mateixos poemes els vas veient al llarg de la seva obra com van esdevenint més prims, més essencials, més purs, no? Això és el soneto. Jo crec que s'hauria de fer tota una cosa sobre el soneto en Borges. És una de les coses que sí que quan parlo amb els estudiants, que cada vegada parlo menys, però d'alguna manera quan podia parlar més... Qui parla, doncs, a classe? Sí, bueno, parlo, però vull dir, no sé si m'entenen. Sens dubte és culpa meva. Dialogava, no? Lluís, el diàleg. Abans molt més. I el soneto. El soneto en Borges és una cosa que si compares amb la gran tradició del soneto que hi ha, en Borges el soneto és una cosa absolutament fluida. No té punts de dos cuartetos o dos sonetos. Un soneto que manda a hacer Violante, 14 versos dicen que es soneto... Això és un esquema, és una caricatura, però justament Borges el que fa del soneto una mena de poema obert, tan flexible, tan fluent, tan normal... I tan sobri, en el fons. I tan sobri, i és perquè sap jugar, i jo li volia preguntar una mica això. Com treballava els sonetos? Jo crec que, com que no veia, però els duien al cap molt de temps. Filtrava, combinava. Per exemple, quan escriu Everness, eternitat, i Ewigkeit, fa Everness, anglès, Ewigkeit. Fa dues concepcions d'un mateix terme, l'eternitat, un jugant amb inflexió anglesa, un altre jugant amb inflexió alemanya. Aquesta capacitat de jugar... Jo crec que ho deia tot al cap, és una gran força mental, és un geni, esclar, però és que és un producte mental, un sujeto mental, verdaderament... És un disc dur terrible. Un disc dur terrible. És un disc dur terrible, exacte. Sí, però molt humà. Sí, i tant. No només una acumulació de coneixement, sinó sobretot aquest pairo, aquest incorporar-ho a la pròpia vida, aquesta mirada sàvia, humil, lúcida que deia abans, i al mateix temps capaç d'entendre l'altre, que és el que en definitiva és la clau que ens dona la saviesa, la capacitat d'entendre no només a nosaltres mateixos, sinó el que hi ha dins de l'altre. Mirar dins l'altre com si fos dins de nosaltres mateixos. Sense oblidar que no som nosaltres mateixos. Sense oblidar que no som nosaltres mateixos, exactament. Perquè això és molt important. No, és així. Això ja ho deia el Mairena, clar. Es un laberinto, ¿no? La idea de nosotros mismos. De uno y del mismo, ahí está entrando un laberinto. Una altra cosa que també podríem comentar, pràcticament crida l'atenció, com sent tan profundament argentí, tan profundament de Buenos Aires, és a la vegada el més universal de tots. Com combina les dues coses. A mi em sembla curiós, aquesta història que es produeix. Jo crec que era tan profundament argentí que no tenia nacionalitat. Està molt bé, perquè els argentins són aquest conjunt d'italians, d'espanyols, de no sé què, i per tant... Jo crec que juga bastant amb aquest paper, perquè quan parla dels jueus de que al fer-se una nació hauran perdido aquella universalitat que tenien, que és un dels aspectes, naturalment, com tantes coses discutibles de Borges, però que té aquesta visió de desarticular, perquè ell el que feia sempre era posar
fer de l'arbitrarietat una manera lògica d'entendre't amb la vida. I això ho té contínuament. Sempre diu coses perquè tu, d'alguna manera... I això als estudiants els ha de dir, quan no entengueu alguna cosa de Borges podeu fer dues coses. Dir és intel·ligible, és inintel·ligible, però això és una solució pobra, perquè vol dir que el que pots fer és ser humil i esperar una mica, aviam si l'entens, no? Perquè, esclar, a vegades la llengua entra d'una altra manera, no? L'Eliot el recomanava un gran crític del deia en el Trilli i deia, si no enteneu la terra xorca, la terra gastada, que deia Jean Ferreter, deixeu-vos endur per la música. I, bueno, com que ell parla de colors, de música, de sons, és un gran mestre i va molt bé per les classes. Borges va molt bé per les classes. És que com que ningú és indiferent davant d'un text de Borges, és a dir, et pot fins i tot molestar, pots dir no hi estic d'acord, però sempre és estimulant. I d'una manera educada. Exacte, és a dir, sempre és estimulant i sempre és suggerent. Per això jo penso que no sols per les classes. A mi, com a escriptora, Borges és d'aquells autors que em porten a escriure, o sigui, que m'estimulen a escriure. I penso que això passa amb poca gent, o sigui, d'aquest que estàs llegint i dius, ho faré molt pitjor que tu, segur, o sigui, no t'arribaré ni a l'alçada de la sola de la sabata, però m'estimula això, no? M'invita a escriure, m'invita a intentar copsar el món amb la llengua, no? Lo que decía... Claro, además yo... Perdón. Sí, Luis, que se me ocurrió aquello que decía Juan de Mairena, que los griegos habían nacido para que pudiéramos comer los profesores del porvenir. Entonces, conviene no abusar tampoco. Como profesor, me llamaste, Ramón me llamó todo el rato profesor. Entonces, bueno, yo creo que el profesor, Enzo Borges, yo creo que hubiera estado de acuerdo, no es alguien distinto a ningún lector ni a ninguno que habla en vivo ni nada de esto, ¿no? El telespectador es más raro, es un espécimen más raro, pero... Estic pensant fer un dia un mil·lennium amb professors. Carme, perquè... Hauries de filtrar bé, primer. Que vinguin a explicar el que no poden explicar a clase, perquè potser tindríem un enorme èxit d'audiència. És un èxit terrible. Pero es bueno no tener explicaciones también. O Bueno, comunicarte tenen, ¿no? con la ausencia de explicación, ¿no? El acceder a lo que no se sabe, a lo que no se puede explicar. Eso es algo que también está en Borges, esa sabiduría de lo no sabido, paradójicamente. La sabiduría de la paradoja en ese aspecto yo creo que es importante. No, yo volviendo a eso de por qué bueno, él era argentino y al mismo tiempo era tan universal, yo creo que eso, aparte de que bueno, él ya nació con una especie como de flexibilidad de interior, de libertad, que mantuvo a lo largo de toda su vida y que fue su característica, ¿no es cierto? Yo creo que lo importante es que él al nacer ya hace el aprendizaje paralelamente de dos lenguas. Antes de saber que son dos lenguas distintas, él habla con una de sus abuelas en una lengua que él no sabe que es el inglés y con la otra y con el resto de su familia en otra lengua que es el español. Luego él, pienso que esto ya le da desde el despegar, digamos, de su vida, una dualidad, una pluralidad y una aceptación de cosas, digamos, de estructuras mentales diferentes. Y luego yo creo que todo eso se potencia por su aprendizaje, por su interés, por el hecho de haberse educado en Ginebra, de haber estudiado solo el alemán por la curiosidad que naturalmente él tenía de aprender esos idiomas. Entonces, cuando él regresa a Buenos Aires, él trata de, como él decía, de ser un escritor argentino, comillas. Entonces usaba términos que eran de diccionarios de argentinismos y trataba de hacer una construcción de esa manera, como una especie de obligación y como una especie también de sentirse de algún modo como infiel a todo eso que había sido su origen y que de algún modo tenía que separar de él todo lo que había sido su experiencia de algún modo europea para centrarse en esto. Hasta que de pronto él se da cuenta que si él quiere, que eso es absurdo, porque eso es ponerse una cárcel, eso es cerrarse, que uno puede ser esencialmente de un país, argentino o como sea, o del país que fuera, pero
estar abierto y que la mejor forma de hacer entender el propio país a los demás no es cerrándose en un nacionalismo que es contraproducente, sino al contrario, en una apertura y en una intercomunicación de esas culturas que a él le llegaron por distintos medios o por la casualidad en el caso de las dos primeras lenguas que él tuvo en su vida como conocimiento. Entonces eso lo hace libre y lo hace cambiar de nuevo todo su estilo, renegar de esos libros en los que está presente todo ese elemento, ¿no es cierto? Los primeros libros, que son parte importante también porque dan toda la trayectoria de la evolución del pensamiento de un hombre que luego de ese encerrarse o de ese intentar encerrarse se da cuenta que ese no es el camino, lo da vuelta. Y luego también esa libertad que hace que él haya tenido tantos problemas en su vida, puesto que, bueno, era libre, y ser libre significa no estar atado a nada, a nadie, y decir lo que uno siente que es la esencia de uno, guste o no guste. Y eso, bueno, tiene un precio muy alto. Él decidió pagarlo, me parece genial, porque creo que la libertad es lo más precioso que tiene el ser humano, ¿no? Jo crec que, a més, sí, totalment d'acord, però jo crec que, a més, hi ha un fet que és important, i és que ell buscava, en el que era més proper, el ressò del que és universal. I això ho veiem, per exemple, fins i tot quan parla dels cuchilleros. És a dir, estem revivint l'èpica dels clàssics, en la figura del contemporani. I en totes les mirades, en tots els éssers que t'envolten, els locals, aquests que deies fa un moment, ell intenta entendre, reescriure, redibuixar l'universal. Per això, sent molt local, és molt universal i ho serà sempre. Esa fragua, esa luna y esa tarde. Exacto. La alberca, és fantàstic. Carme, anaves a dir alguna cosa? No, que jo crec que s'ha de ser d'algun lloc i s'ha de sentir un arrelat en algun lloc per poder ser universal. Perquè si no et sents arrelat en algun lloc és molt difícil que puguis... Sí, aquestes coses abstractes de en cap lloc, en cap moment... L'altra cosa és que vulguis ser apàtrida, això és un altre problema, però t'has de sentir d'un lloc, t'has de sentir arrelat en aquell lloc, perquè si no difícilment podràs pensar que els pescadors teus són els argonautes. Perquè no hi ha pescadors. És a dir, a mi per això, en el cas del Borges, que la Maria ho ha explicat també, és aquest aspecte. L'altre és que la seva família fos una família cultíssima, fos una família que ja tingués totes les possibilitats gairebé amb el pare i la mare que tenia de connectar amb la cultura universal. Aquesta és una sort enorme, perquè clar, el Borges nascut en una altra família probablemente sería diferente. Exacto, y justamente un poco reafirmando lo que dice Carmen Riera, digamos, el hecho de que que uno tiene que tener las raíces en algún lado. Las raíces él las hizo no solo, digamos, en lo que puede ser geográficamente un lugar, sino que las hace en lo que es la expresión de la inteligencia de un lugar, digamos, del país en el que uno ha nacido, que es la lengua. Y él dice, mi destino es la lengua castellana, es decir, en lo que él siente, lo que él, porque él hubiera podido escribir en inglés, ya que lo podía hacer magníficamente bien, o en francés, porque lo dominaba, y sin embargo, en determinado momento, él siente que ese es su destino. Si es su destino, el destino de uno es algo a lo que uno se entrega, pertenece, y de lo que forma parte ineluctablemente, ¿no? Entonces yo creo que esa raíz, sobre todo, él la tiene en su país, sí, pero a través de la lengua. Y es eso lo que le permite toda esa gran revolución que él logra hacer dentro de lo que es el estilo, digamos, del narrativo, ¿no es cierto?, dentro de la lengua espanyola. Si em permets, només vull afegir una cosa, perquè ja que estem a Barcelona, vull recordar, tots ho sabeu, però ho vull recordar, ara farem xovinisme, que la difusió del Borges arreu del món va ser a conseqüència del Premi Formentor. Sí, exactamente. El Premi Formentor el donava el Carlos Barral. Junto con...
amb els editors estrangers i una sèrie a Formentor, precisament... Ha de ser dos noms, eh? Es premiava... Com Beckett, sí. És que t'entenia .com i pensava que necessitaves una plana web on això hi era. Carme, això m'ho has d'excusar, perquè justament és una ciència en la que soc d'un analfabetisme enciclopèdic. Pensava, i per això no copsava amb Beckett, o sigui, ex aequo. Aleshores, en aquest moment, en el moment en què el premien a Formentor, i que això volia dir, doncs, la internacionalització d'un autor, perquè era traduït a totes les llengües més importants. A partir d'aquest moment, Borges, que evidentment per les seves capacitats ja era un autor universal, s'hi converteix, es divulga. I penso que això té a veure amb Seix Barral, i té a veure amb el Carlos Barral, i té a veure amb Barcelona, i per això em fa il·lusió dir-ho. Exactamente, sí. I encara molt més amb Mallorca. Y una cosa sobre, en cualquier idioma, no sé, en francés, me ha hecho gracia cuando lo has dicho porque recuerdo, y el francés dice, no me gusta. Admira mucho la literatura francesa y entonces pone una cita de Schopenhauer que dice, porque el francés es como un italiano hablado por alguien que se ha resfriado. ¿no? Es como un italiano por alguien que se ha resfriado. Se'ns ha acabat el temps. A mi m'agradaria, Antonio, que tens tots els llibres, que elijas un fragmento de lo que tú quieras de Borges para leerlo y que así terminemos el programa, porque ahora vamos a ver la entrevista entera de Joaquín Soler Serrano, la primera entrevista de l'any 76, 8 de setembre de l'any 1976. És una entrevista d'una hora i mitja, n'hi va fer dues, aquesta és la primera, és en blanc i negre, i és fantàstic. És fantàstic. Jo crec que s'ho passaran molt bé, i per fer la transició de la nostra tertúlia a l'entrevista podríem acabar amb un poema. També diré, faré publicitat descarada perquè no m'importa, que també, a més de veure-la, si vostès la volen tenir, la venen a les llibreries i als videoclubs en DVD. I a vegades és bo això de tenir-lo per veure-la i recordar-la de quan en quan. Estem disposats a escoltar-te. Bueno, voy a leer un poema de Borges que se llama París 1856, que no es de los que siempre se citan, lo leo por eso, y también porque de alguna manera está ese Borges que, como el río de Heráclito, metáfora borgiana, como sabemos, se escapa siempre del nombre propio, de las instituciones, de la historia literaria, de la televisión también, esperemos. Y entonces, París 1856. La larga postración, lo acostumbrado a anticipar la muerte, le daría miedo salir al clamoroso día y andar entre los hombres. Derribado, Enrique Heine piensa en aquel río, el tiempo que lo aleja lentamente de esa larga penumbra y del doliente destino de ser hombre y ser judío. Piensa en las delicadas melodías cuyo instrumento fue, pero bien sabe que el trino no es del árbol ni del ave, sino del tiempo y de sus vagos días. No han de salvarte, no, tus ruiseñores, tus noches de oro y tus cantadas flores. En la entrevista habla de Enrique Heine y también se me ocurrió por eso, y sobre todo por este reconocimiento de, como dice Borges, que el trino no es del árbol ni del ave. Entonces hay que saber eso, yo creo que es interesante para alguien que habla i que escribe. Gràcies. Gràcies també a tots vostès per ser aquesta nit amb nosaltres, gràcies a la senyora Kodama, a tots els nostres convidats, i la setmana vinent serem una altra vegada aquí mateix en el Canal 33. Gràcies i bona nit. Mis queridos amigos, en verdad que una de las más grandes satisfacciones de mi vida fue conocer al maestro Borges. Le había leído naturalmente, como todo el mundo,
Había sentido grandes deseos de verle, le escribí, aceptó mi visita, un avión me puso en Buenos Aires y allí aparecí en la casa del gran maestro de la numismática literaria. El maestro Borges ya estaba prácticamente ciego, había que llevarlo del brazo, o él se colgaba del brazo de uno. Así subimos a su casa, me enseñó en su casa todo, empezando por el gato, que era un gatazo blanco inmenso, el sueño y el amor de su madre, y después me enseñó su biblioteca. Libro por libro, el gran maestro, que yo creo que no veía prácticamente nada, pero sin embargo tenía táctilmente la capacidad de encontrar el libro de que me hablaba, me enseñaba los clásicos españoles. Allí, dijo, es donde yo he bebido todo lo que sé. Después he leído todo lo que cayó en mis manos. Es muy difícil para un ciego leer y sin embargo yo no he hecho más que leer toda mi vida y aparte de eso ponerme a escribir. Yo soy el que era cuando publiqué mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, en 1923. Y creo que en ese primer libro está todo lo que yo haría después, salvo que está entre líneas y solo para mí. Es como una escritura secreta. Cuando hablamos acerca de la creación literaria, él me dijo que ese es un don que se tiene o no se tiene, que no se hace uno escritor como se hace albañil, sino que eso es una cosa que o se lleva o no se lleva. Yo le visité en Buenos Aires 2 o 3 veces, le convencí de que viniese al programa a fondo a Madrid. El programa fue realmente mágico, extraordinario, toda la fantasía, toda la capacidad que tiene Borges de hombre capaz de convencerte, de seducirte, de conseguir que seas un admirador suyo, un hermano suyo, un pariente literario y humano, la puso Borges ante las cámaras de televisión española aquel día inolvidable. ¿Usted heredó alguna vez el anarquismo de su padre? Sí. ¿Y lo tuvo de joven? Y lo tengo para el porvenir. Ojalá merezcamos no tener ningún gobierno alguna vez, en ningún país del mundo. Ese sería el ideal, Ese la utopía. sería el ideal, sí. Un mínimo de gobierno, un gobierno puramente municipal, como Gary Spencer. Todo el mundo estuvo hablando de Borges esos días en España. Ese programa corrió por todos los países de América Latina. Creo que sigue viajando todavía por ahí en videocassettes, etcétera, etcétera. Vamos a tener un reencuentro con ese Borges de entonces, que ese es el Borges de siempre. Yo les digo que van ustedes a vivir algo que les va a quedar para siempre, que les va a dejar huella, que va a hacer que ustedes se sientan felices de ser seres humanos y de que haya seres humanos como este, como Borges, el ciego Borges, el poeta Borges, el numismático Borges, capaz de hacernos conectar con el ensueño, con la poesía y con la felicidad. Borges, el maestro. Hoy la felicidad de haber logrado una de nuestras aspiraciones desde que este programa comenzó a caminar, que era la de tener aquí, honrándonos, llenando de fiesta nuestro espíritu, al maestro Jorge Luis Borges. El maestro Borges nos ha hecho el honor de venir desde Argentina para estar un largo rato con nosotros conversando. No nos ha puesto condición alguna, nos ha pedido que le acicateemos, que le espoleemos, que le acosemos. Maestro, estamos dispuestos a acosarle cariñosamente. Soy muy tímido, de modo que espero que abunden. Estoy absolutamente seguro de que todo lo que usted diga va a ser de un gran interés para nuestra audiencia. Haré lo posible. Usted cuenta aquí con grandes cantidades de amigos y de admiradores, Sí. de gentes que le conocen por su obra. España es muy generosa. Pero que acaso no le habían visto a usted nunca en persona, ni habían tenido oportunidad de oír su voz, ni de saber de viva voz cuáles son sus ideas sobre tantas cosas.
Usted es un monumento vivo de inteligencia, usted es un hombre del que se ha dicho que es todo mente, yo creo que es una exageración. Yo creo que sí, ¿eh? No porque su mente no sea una mente genial y cósmica, sino porque usted es también un cuerpo, y es un cuerpo sensible. A usted le han acusado de ser un hombre frío, maestro. No, eso es falso. Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre, estoy muy sensible. Ahora, cuando escribo, trato de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una frialdad, pero no es así. Es lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. Yo pienso que convertir los sentimientos en matemáticas es realmente algo muy complicado y muy hermoso. Que la tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Porque diríamos entonces que los sentimientos o que la sensibilidad son cosas primarias, elementales, que vienen dadas al ser humano en el propio hecho de nacer, de existir. Sí, pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, él, gozoso deber muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos y también son palabras y fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente está recibiendo algo del mundo externo, y todo eso tiene que ser transmutado, y ser eventualmente transmutado. Y en cualquier momento puede llegar esa revelación. Es decir, que este poeta no descansa, está trabajando continuamente, cuando sueña también. En mi último libro, La moneda de hierro, hay un poema que yo compuse en sueños. No es muy valioso, pero, en fin, ofrece esa curiosidad psicológica. Esa capacidad de hacer poemas hasta en el mundo onírico debe ser increíble, ¿no? ¿Cómo se sintió usted al reencontrarse con ese poema soñado? Era como un hallazgo diferente, bueno, ¿no? Yo lo dicté al día siguiente. Ajá. Y no supe si tenía algún valor o no. Y al cabo de unos días pedí que me lo releyeran y comprobé, en fin, que era un poema decoroso, que podía publicarse, sobre todo explicando que era un regalo del sueño. Y me acordé de Coleridge, que soñó la unidad del poema Kubla Khan, todo el poema, y al mismo tiempo oyó una música, vio que esa música construyó un palacio, lo supo como se saben esas cosas de los sueños, y oyó el poema también. Un largo poema, es extraordinario. En el caso mío no, es un breve poema, sin otro valor que el de ser una curiosidad psicológica, ¿no? Que el de ser un don del sueño. Posiblemente un presente griego, posiblemente no valga mucho. Pero en todo caso, lo publiqué junto con los demás y nadie notó que fuera muy distinto a los otros. El poeta... Creo que modifiqué una sola palabra. ¿Sí? Sí, una sola, no recuerdo cuál era, pero sé que hubo que modificar algo y se había equivocado el sueño. Y que mi mente de la vigilia fue mejor que la mente soñadora. Sí. De modo que usted cree que hasta en sueños se cometen errores. Sí, y en la vigilia también, ¿eh? Lo raro, en la vigilia más. En la vigilia más. Usted gusta en la vigilia sin ninguna dificultad. Usted gusta de decir, maestro, que ha cometido todos los errores posibles. Yo creo que sí. Y entonces he llegado, al cabo de 77 años, a algunos aciertos. O sea que he descartado todos los errores, aunque he repetido muchos también. ¿Quiere decirse entonces que errar es necesario? Sí, creo que es necesario, y posiblemente si yo llegara a la edad de 200 años ya habría llegado a saber algo del arte de escribir. ¿Qué distancia ve usted, por ejemplo, maestro, hablando de estas cosas, de la evolución, de la transformación, de entre el Borges de hace 20 años y el de hoy? Yo creo que esencialmente somos el mismo, pero el de hoy ha aprendido algunas astucias, ha aprendido algunas destrezas y algunas modestias también. Pero creo que esencialmente yo soy el que era cuando publiqué mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, en 1923. Y creo que en ese primer libro está todo lo que yo haría después, salvo que está entre líneas y solo para mí. Es como una escritura secreta.
que está entre las líneas de la escritura pública. Pero ahí está todo, yo veo, salvo que nadie puede verlo sino yo. Es decir, que lo que yo he hecho después ha sido reescribir ese libro, ese primer libro, que no tiene mayor valor, pero que luego ha ido dilatándose, ha ido ramificándose, enriqueciéndose. Y creo que ahora puedo, en fin, puedo jactarme de haber escrito algunas páginas válidas, uno que otro poema, ¿y qué más puede querer un escritor? Porque aspirar a un libro ya es demasiado. Esas cifras, esas claves, esos códigos secretos, ese hermetismo, ¿pretende usted que lo comparta alguien? ¿Usted no escribe para sí mismo solo o escribe también para que otros entiendan y descifren y desentrañen? No, porque una vez escrito algo ya está lejos de mí. Cuando yo escribo, yo lo hago urgido por una necesidad íntima. Pero yo no pienso, digamos, yo no pienso en un público selecto o en un público, digamos, de multitudes. No pienso en ninguna de las dos cosas. Pienso en expresar lo que yo quiero decir y trato de hacerlo del modo más sencillo posible. No al principio. Cuando yo empecé a escribir, yo era un joven barroco, como todos los jóvenes lo son, por timidez. Es decir, el escritor joven sabe que lo que dice no tiene mucho valor y quiere esconderlo, simulando ser un escritor del siglo XVII o un escritor del siglo XX, digamos. Pero en cambio ahora yo no pienso ni en el XVII ni en el XX, yo trato simplemente de expresar lo que quiero y trato de hacerlo con las palabras habituales, porque solo las palabras que pertenecen al idioma oral son las que tienen eficacia. Es un error suponer que todas las palabras del diccionario pueden usarse. Hay muchas que no pueden usarse. Por ejemplo, en el diccionario usted ve la palabra, usted ve como sinónimas la palabra azulado, azulino, azuloso y creo que azulenco también. La verdad es que no son sinónimas. La palabra azulado puede usarse, es una palabra común, digamos, que el lector acepta. Como si yo pongo azuloso o si pongo azulino, no, es una palabra que mira en dirección contraria, como dice Stevenson. Es decir, que realmente la única palabra que puede usarse es azulado, porque es una palabra común que se desliza con las otras. Y las otras serían artificiosas. Si yo pongo azulino, por ejemplo, es una palabra decorativa. Es como si yo pusiera de pronto una mancha azul en la página. De modo que yo creo que esto no es una palabra lícita. Es un error escribir con el diccionario. Uno debe escribir, yo creo, con el idioma de la conversación, con el idioma de la intimidad. Pero eso se llega con el tiempo, con la decantación. Sí, porque es muy difícil que un joven escritor se resigne a escribir con palabras comunes. De todas maneras, posiblemente maestro, hay palabras que son comunes para mí y no lo son para otros. Desde luego hay ese error, porque cada grupo humano tiene su dialecto, cada familia tiene su dialecto. Posiblemente hay palabras que para mí son comunes y no son comunes para otros. Pero en fin. Pero ha habido, seguirá habiendo escritores ya maduros, algunos con el Nobel incluido, que escriben con ese barroquismo, con esa cosa retórica. A mí me parece un error, repleta de yo creo metáforas. Que lo barroco se interpone entre el escritor y el lector. Además que podría decirse que lo barroco tiene un pecado que es el pecado de vanidad. Si un escritor es barroco es como si pidiera que lo admiraran. Se siente el arte barroco como un ejercicio de la vanidad, siempre. Aún en el caso de los más grandes, aún en el caso, por ejemplo, de John Donne o de Quevedo, se siente lo barroco como una vanidad o como una soberbia del escritor. Hay como una súplica. Sí, implícita. Es verdad, es mejor esa frase suya. Se está pidiendo al como una lector, súplica, sí. admírame. Está pidiendo o si no está exigiendo un tributo, lo cual es peor todavía, ¿no? Porque las dos cosas son desagradables, ¿no? En cambio de lo que usted se ha dicho, ¿y acaso a eso se deba esa llamada acusación de frialdad? Se ha dicho que usted ese es el todo falso. Es la concisión, que no soy es la concisión, la exactitud y el rigor, que yo creo que es lo más deseable y lo más difícil de alcanzar. Mi maestro, sigo llamándolo maestro, aunque sé que nunca escribiré como él, Rafael Cansinos Ascensa, alguna vez de mi estilo numismático. Es una linda frase, ¿eh? Si ojalá yo hiciera monedas, ¿no? Bueno, yo tengo aquí unas frases recortadas de un texto de Cansinos Ascensa sobre usted, donde dice... Sin duda ha sido muy generoso conmigo, y posiblemente ahí encontraremos lo del numismático. Dice, Borges pasó por entre nosotros como un nuevo Grimm, lleno de serenidad discreta y sonriente. Usted ha sido siempre un gran discreto y un gran tímido. Ojalá hubiera sido... Fino, ecuánime, con ardor de poeta, sofrenado por una aventurosa frigidez intelectual, decía Cansinos,
con una cultura clásica de filósofos griegos y trovadores orientales que le aficionaba al pasado, haciéndole amar calepinos e infolios sin menoscabo de las modernas maravillas. Está bien, es el Ahí estilo estaba de pintando, Cansinos, sí, ¿eh? pero Es el pintaba un estilo poco musical ese de mundo Cansinos, suyo, ¿eh? ese mundo suyo un tanto enigmático Sin en menoscabo principio. de las modernas maravillas, esta literación, ¿eh? Sí. Usted conoció a Cansinos en su primera estancia en España, Sí, que fue por los años 20. por los años 20, no recuerdo las fechas, la verdad es que yo recuerdo muchas cosas, pero no fechas. Yo tengo algunas fechas aquí, Son con su ayuda las vamos a supersticiones las recordar fechas. juntos. Vamos a retrotraernos a Buenos Aires al 24 de agosto de 1899, Bueno, día en el que llega a este mundo Jorge Luis Borges Acevedo. según me han dicho, bueno, Todo eso se lo comunicaron a usted. todo eso sí, no, posiblemente no ocurrió nunca, ¿no? Era Posiblemente existió siempre. usted hijo de don Jorge Borges Aslan Y de Leonor. y de Leonor Acevedo. Acevedo. Y provenía usted de una antigua familia argentina que había sido Sí. pionera de la independencia. Y sí, le voy a decir, puedo ir más lejos. Soy descendiente de un señor Juan de Garay, que fundó la ciudad de Buenos Aires, y de otro, Jerónimo Luis de Cabrera, andaluz, que fundó la ciudad de Córdoba. Yo soy descendiente de conquistadores, y luego de conquistadores españoles, y luego de soldados argentinos que se batieron contra los españoles, en fin, era natural que ocurriera eso, ¿no? Y luego de guerreros del Paraguay, en fin, una familia de soldados la mía. En esa Por el lado de mi estirpe, abuela inglesa, sí. es una familia de pastores protestantes. Esto lo cual me parece bien también, porque quiere decir que llevo la Biblia en la sangre de algún modo. Pero en La esa, inglesa, que es de las más lindas. en esa estirpe de guerreros su padre era una excepción notable. Era una excepción, sí, por su miopía. Pero mi abuelo, el coronel Francisco Borges, murió en 1974 en el combate de La Verde. Después del combate se hizo matar deliberadamente. Él quería morir por no sé qué circunstancias políticas, ya se había rendido el general Mitre, y él montó a caballo, un caballo tordillo, un caballo blanco, se puso un poncho blanco y avanzó, no al galope, sino al trote, ofreciendo un buen blanco a los tiradores del ejército enemigo, y recibió 2 balas y lo mataron. Fue la primera vez que se usó el Remington en mi país. Y sin Los balas embargo- tenían un sonido nuevo, de Sí. las balas que lo mataban. Sin embargo, lo que sorprende en usted es que, siendo, en fin, el heredero de todas esas sangres, de esa dinastía ardiente y bélica, haya sido usted un hombre más bien escéptico en cuanto a esas materias se refiere. Es cierto, pero posiblemente he estado equivocado durante mucho tiempo, porque creo que el ejercicio de las armas es un ejercicio honroso, más allá del hecho de ejercerlas por tal causa o por tal otra, ¿no? El hecho de ser soldado es algo noble. Ya Pero- sé que al decir esto me enemisto con mucha gente, pero yo no trato de amistarme con nadie, o de congraciarme con nadie. Usted sigue... Además, al fin de todo, hay que pensar que la poesía empieza con la épica, ¿no? La épica es la primera manifestación de la poesía, en todas las culturas del mundo. Se empieza siempre con el arma, virum, cuecano, bueno, con las armas y el hombre. Y eso ocurre siempre, ¿no? Usted blasona siempre de una gran independencia, la siente de una manera total, absoluta. Dice usted siempre lo que piensa. Bueno, trato de decirlo, ¿eh? Y por eso soy indiscreto muchas veces. Pero hoy, por ejemplo, voy a prometerles una sinceridad total. Muchas gracias, maestro. Vamos a volver entonces. Estamos en que su padre era un pacífico profesor de inglés. Sí, pero también era anarquista individualista, lector de Spencer, descreía del gobierno, de los gobiernos en general. Sí, era profesor de psicología. Era poeta romántico también. Era poeta también y ha dejado unos buenos sonetos. Pero él quiso que se cumpliera en mí el destino que no pudo cumplirse en él, el destino de escritor. Luego yo supe desde niño que mi destino sería un destino literario. Eso me fue indicado de un modo tácito, que es el único modo de indicar las cosas, que se den por sentadas. Y yo desde niño supe que mi destino sería un destino literario. Y mi padre me franqueó su biblioteca, una biblioteca en su mayor parte de libros ingleses. Y yo me eduqué en esa biblioteca. Y recuerdo, entre los libros, recuerdo una edición de Garnier del Quijote. Esa edición yo la leí, la releí, y muchos años después, cuando volví a Buenos Aires, quise releer el Quijote en la misma edición. Me costó bastante trabajo conseguirla, con los mismos grabados en acero. Pues yo pensaba que esa era la edición del Quijote, siendo la primera que yo había leído. De modo que yo me he pasado la vida leyendo. Y tengo buena memoria para versos, y hasta en algún tiempo para páginas en prosa también.
Su hermana Nora ha contado varias veces que le recuerda a usted de niño que estaba siempre tumbado en el suelo boca abajo, leyendo sin cesar. Es cierto, es una memoria exacta, no sé si... ¿Y leía usted todo lo que caía en sus manos o tenía ya una capacidad selectiva para...? No, yo creo que yo era un lector, digamos, hedónico. Yo leía lo que me gustaba. Y como mi padre nunca me indicó ningún libro, no me dijo, por ejemplo, este es el Quijote, es una obra maestra. No, me dejó que yo abriera el Quijote y que lo leyera. Y no discutió literatura conmigo. ¿Usted recuerda qué impresión le causó el Quijote entonces? El hallazgo de esa obra. Bueno, al principio hubo algo paradójico, porque lo que yo admiraba en el Quijote era lo que Cervantes amaba y sin embargo atacaba, el mundo de la caballería andante. Es decir, para mí el Quijote fue una novela de caballería, sí. Y en cierto modo lo es también. Porque sin duda Cervantes no siente ninguna simpatía por el cura, por el barbero, por el bachiller, por los duques. Siente simpatía por Alonso Quijano. O sea que está muy... Además que él de algún modo es Quijano y no los otros. Exacto. Es muy raro ese libro, es un libro rarísimo, ¿no? Sí, ¿a usted no le parece que no se puede afirmar categóricamente que él quiso hacer una parodia de los libros de caballería? No, yo creo que no. Además, Grusac ha señalado que cuando Cervantes publicó el Quijote ya no se leían esos libros, que Cervantes era el único lector que quedara de esos libros, y que él los quería mucho, pero que él se daba cuenta de que había algo de absurdo en esos libros y por eso quiso, digamos, curarse de esa pasión. ¿Y como escritor, a usted qué le parecía don Miguel? Bueno, yo tuve una conversación con Ernesto Sábato. Sábato me dijo algo que me pareció muy justo. Él dice, siempre se dice que Cervantes escribía mal, como siempre se dice que Dostoyevski escribía mal. Pero si ese escribir mal les ha servido para dejarnos el Quijote y Crimen y Castigo, digamos, o Panchikov, entonces no escribían tan mal. Escribían lo necesario para sus fines. Pero esa era una opinión de Sábato. Es la opinión de Sábato, pero me parece que esto no podemos censurar desde el punto de vista retórico lo que Cervantes escribía. Desde luego, Quevedo hubiera podido corregir cualquier página de Cervantes. Don Diego de Saavedra Fajardo también. López de Vega también, pero no hubiera podido escribirla. Porque corregir una página es fácil, pero escribirla es muy difícil. A usted le gustaba más Quevedo, de todas maneras. Sí, pero creo que estaba equivocado, ¿eh? Creo que ahora me gusta más Cervantes. Y hasta me parece una blasfemia. Dígalo. Los nombres, ¿eh? Porque siento al fin de todo, yo he admirado mucho a Quevedo, yo lo admiro, pero, digamos, es un objeto admirable, una cosa admirable. En cambio, Cervantes y Alonso Quijano, que quiso ser Don Quijote y lo fue alguna vez, estos son amigos personales míos, es otra cosa, es una relación de amistad que no se establece nunca con este Quevedo. Nadie se siente amigo de Quevedo. Puede admirarlo. Nos fuimos a Don Quijote. Es cierto. Paseando, hemos dejado esa biblioteca. Paseando por la biblioteca de su padre en sus años infantiles. Esos años que fueron para usted, me imagino, unos años llenos de fantasía, de riqueza, porque usted se asomaba cada día a un mundo nuevo. Sí, leía mucho. Y leía, por ejemplo, yo no sabía que fueran libros célebres. Por ejemplo, leí entonces un libro que lo había publicado unos años antes, Los primeros hombres en la luna, de Wells. Lo leí entonces. Leí a Kipling entonces, leí a Stevenson entonces. Leí Las 1000 y una noches entonces. Todos libros capitales para mí. Y todo eso, y además leía libros muy malos, pero claro, un niño no compara un libro con otro. Un chico acepta lo que lee, y lo acepta con gratitud. Porque yo no pensaba, por ejemplo, que el Quijote fuera mejor que Juan Moreira o Hormiga Blanca de Eduardo Gutiérrez. Yo leía los dos libros, me complacía en ellos, pero yo no pensaba que fueran mejores o peores. Yo no tenía juicio crítico, yo simplemente gozaba de los libros. Quizá yo era más sabio entonces cuando gozaba de los libros que ahora que trato de juzgarlos. Bueno, por otra parte, no solamente gozaba usted de ellos, estaba usted creando su propia riqueza interior alimentada en todos esos libros. Sí. Estaba creciendo el mundo de Borges ahí. Sí, pero yo no podía saber eso. Usted antes de los 10 años ya había escrito, y había hecho traducciones del inglés. Abominablemente. No creo. Y había escrito en español antiguo, con decirle eso está dicho todo. ¿Eh? En el diario El País tenía usted 10 años. En el diario El País publicó una traducción de Oscar Wilde. The Happy Prince, de Oscar Wilde, sí. Que creo que está bastante bien, yo no he vuelto a mirarla. Pero usted como no era tan abominable. No,
Bueno, claro que Oscar Wilde es el autor más fácil. Digo, personas que estudian inglés empiezan con Oscar Wilde, luego quienes estudian alemán empiezan con Heine. Pero eso no quiere decir que no es un autor admirable. Pero por otra parte, aparte de que su padre sabía inglés, usted tenía una institutriz inglesa. Bueno, no, esa no era importante. Importante ¿No? fue mi abuela inglesa. Ah, su abuela. Mi abuela inglesa, que sabía de memoria la Biblia. Usted citaba un pasaje cualquiera y él le decía, sí, libro de Job, capítulo tal, versículo tal, y seguía adelante. De modo que era una especie de Biblia viviente, y en el inglés de la Biblia de los obispos, ¿no? Del Biblia del siglo XVII, sí. Un hermoso inglés de la Biblia, sí. Parece que sus padres tenían un cierto temor a que hubiese contagios por las enfermedades de la época en la escuela, y usted tardó mucho en salir de casa, por eso leyó tanto. Es cierto. Y por eso tuvo usted esa institutriz, Miss Tink, creo que se llamaba, Miss ¿no? Tink, sí. Sí. Qué raro, y un primo de ella fue famoso como malevo, ¿eh? No me diga. Tink el inglés, sí. Como delincuente. Sí, como delincuente, no, como este cuchillero, sobre Cuchillero, todo, como hombre navajero, de pelea. sí. Sí, navajero, dirían. Bueno, cuchillero decimos allí, sí. Qué raro, ¿eh? Juan Tink el inglés. Y unos primeros bailarines de tango con este corte. Tango con corte y quebrada, sí. ¿Y ella cómo era, su institutriz? Yo no la recuerdo. No se acuerda. No. De mi abuela sí, la recuerdo mucho. Recuerdo que, no recuerdo la fecha en que murió, pero recuerdo que estaba muriéndose, estábamos todos muy apenados, y ella nos mandó a buscar a todos y nos dijo, era una mujer vieja ya, muy frágil pero muy fuerte, como mi madre, y nos dijo, esto que sucede no tiene nada de interesante, soy una mujer muy vieja que está muriéndose muy despacio, esto no puede interesar a nadie ni preocupar a nadie. Eso fue algunos años después y ocurrió en Ginebra, me parece, ¿no? No, esa fue mi otra abuela. Ah, esa fue la que otra. murió en Ginebra. No, ella murió en Buenos Aires, sí. Pero qué bien que ella viera su propia muerte y que pudiera verla desde lejos, ¿no? Una mujer muy vieja que está muriéndose muy despacio. An old woman dying very, very slowly. That's all. Eso es todo. Ninguna razón para que toda la casa esté alborotada. Esas han sido algunas de las obsesiones de usted a lo largo de su obra y de su, su preocupación intelectual, la vida, la muerte, el infinito, la eternidad. ¿Puedo ser indiscreto? No, ¿Puedo ser indiscreto y puedo contar la muerte de mi otra abuela? Sí, señor. Bueno, estaba muriéndose en Ginebra. No le había oído nunca una mala palabra. Tenía un hilo de voz. Era hija del coronel Suárez, que mandó la carga de Junín, en el Perú. Estaba muriéndose. Todos la rodeábamos también y dijo, déjenme morir tranquila. Y después la mala palabra, que yo nunca la había oído antes, con un hilo de voz. Entonces sentimos que era una mujer valiente. Mi padre dijo, bueno, la hija del coronel Suárez está bien. Lo dijo así, déjenme morir tranquila. Y después la palabra que no quiero mencionar aquí. La primera y última vez que le oí decir eso. Y esa anécdota, en cierto modo, ¿qué puede clarificar de esa obsesión suya por la muerte y por la vida, por lo infinito, por lo eterno? Yo no sé, quizás he hecho mal en contarla, pero lo he contado con cariño y con respeto. Yo sé, maestro. Le he contado con toda reverencia por ella. Yo sé, no, lo que yo pregunto es si influyó de alguna manera en esa Posiblemente preocupación. el hecho de haber visto esas agonías, y la agonía de mi padre también, una larga agonía, como digo en un poema, murió sonriente y ciego, y la agonía de mi madre también muy larga. Todas esas cosas naturalmente me han marcado. Pero a todo el mundo lo marca la muerte, ¿no? La muerte es algo que tiene que marcar a todos los hombres. La idea de que podemos cesar en cualquier momento, de que somos fortuitos, de que somos casuales, tiene que emocionar a cualquiera que no sea del todo insensible. La ceguera de su padre también fue precoz. Sí. ¿A qué edad más o menos empezó él? A ver, habría que sacar una cuenta y yo soy muy débil en matemáticas. No, usted señor, podía hacerlo. Usted es el él matemático. Nació el 74 y murió el 38. ¿Puede calcularse así cuánto tiempo vivió? Si usted quiere lo hacemos en un momento. Bueno, yo necesitaría una computadora o algo así, no sé. 64. No, él nació el 74. Él nació el 74 y murió el 38. El año que el suicidio de Lugones. De 4 a 8 van 4 y de 7 a 13 van 6. 64 años, ¿no? 64 años, sí. Exacto. Es decir, es mucho menor que yo. Sin embargo, claro, yo lo veo siempre como mayor. Lógico, porque usted está viendo es natural siempre, que ocurra eso, sí. Lo está viendo como niño. Yo he cometido la indiscreción de seguir viviendo. No, usted ha hecho muy bien en seguir viviendo y espero que sea por mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, quién sabe, pero algunos años me gustaría concluir algunos trabajos que tengo. Hay 2 cuentos fantásticos, hay un libro sobre
temas de literatura escandinava. Hay algunos poemas que quiero escribir. Pero siempre estoy pidiendo unos meses de prórroga. Esperemos que van a ser muchos meses, maestro. Bueno, vamos a ver. Decíamos entonces que usted escribió un ensayo en inglés sobre la mitología griega antes de los 10 años. Es una serie de plagios del diccionario clásico, pero en fin, yo lo llamaba ensayo, sí. Esa influencia que usted notó, ese impacto que le causó el Quijote, se desarrolló en una narración que usted escribió. Sí, que se llamaba La visera fatal. Exacto. Qué vergüenza. ¿Qué vamos a hacer? Luego viene la traducción del Príncipe Feliz, 10 años, apareció en el 1909 en El País, y en el año 1914 se produce uno de los primeros viajes que yo creo que habían de ser trascendentales en su vida, a Europa. Suiza, Europa, sí, el descubrimiento de Europa, sí. Y luego el descubrimiento de Suiza, un país que yo quiero mucho y que todo el mundo aborrece, no sé por qué, países más civilizados de la Tierra. Era Suiza en ese momento una especie de gran refugio en pleno fragor de la guerra, de la Gran Guerra. Además, no sé, parece que Suiza es un país admirable. Imagínense, un país de alemanes, de franceses, de italianos, que han decidido olvidar sus diferencias, que han decidido ser suizos, ser otra cosa. Un país que nunca quiso ser un imperio, un país que no es nacionalista. Entonces ningún culto, por ejemplo, por una raza suiza no podía haber, puesto que son alemanes, franceses e italianos, y que se mantienen admirablemente. Ahí en Suiza se produce su encuentro con la lengua alemana. Sí, pero eso fue porque yo había leído mucho a Hume, y de Hume pasé a Schopenhauer, y lo leí en inglés y pensé que sería muy lindo leerlo en el texto original. Entonces me enseñé alemán, para los fines que yo buscaba. Y eso lo hice, recordé que Spencer había dicho que la enseñanza de la gramática es un error, que la gramática es la filosofía del lenguaje, que no es necesario estudiarla. Eso puede estudiarse después. Además que ningún niño aprende su idioma por medio de su gramática, ¿no? No se empieza por sus sustantivos, artículos, géneros ni conjugaciones. Entonces yo adquirí un ejemplar del Lyrisches Intermezzo de Heine y un diccionario alemán-inglés, inglés por ser el idioma más parecido al alemán que yo conociera. Y entonces empecé a leer. Y al poco tiempo me di cuenta de que entendía lo que leía y que estaba gozando de una admirable poesía. Y luego con el tiempo llegué a leer Die Welt als Wir und Vorstellung de Schopenhauer en alemán, en una voluntad de representación. Y llegó usted a hacer incluso traducciones del alemán. Sí, traduje muchas. Algunas de ellas aquí en España. En España, sí, en la revista Cosmópolis. Exacto. Que dirigía Gómez Carrillo, creo. Sí. Enrique Gómez Carrillo, sí. Publiqué algunas. De modo que el conocimiento No, de ese... el alemán es algo que yo he conquistado y quizá por eso me siento más orgulloso, ¿no? Porque los otros idiomas fueron dados por circunstancias. El francés por el hecho de vivir en Ginebra. Ahora el latín es un idioma que quiero mucho, pero que he olvidado. Es un idioma fácilmente olvidable, ¿no? Es una lástima. Y el inglés y el español fueron los idiomas de mi niñez. Las lenguas maternas. Las dos, sí. Aunque desde luego el español, en primer término, ya que yo sé que yo diré mis últimas palabras en español y no en inglés. Ahora, el alemán ya se debió a un esfuerzo personal, a una vocación de saber alemán. Que es lo que me ha sucedido después con el anglosajón, con el inglés antiguo, que yo resolví estudiarlo y ahora sé algo, y ahora he empezado el estudio del escandinavo antiguo, del islandés. Usted que tiene una memoria prodigiosa, ¿se acuerda de sus propios versos? Sí. ¿Y de los versos de los demás? De los demás, más bien, ¿eh? ¿Se acuerda usted buen gusto. de Heine todavía? Sí. ¿Se acuerda? ¿Pero cómo no voy a acordarme de Heine? A ver, ¿cómo es, maestro? ¿Cómo? ¿En alemán? ¿En alemán? Sí. Pero lo que voy a decir es muy elemental, ¿eh? No con una pronunciación muy sudamericana, ¿eh? Pero habrá muchos que conocen el alemán que van a ser felices oyéndole. Ich hatte einst ein schönes Vaterland. Der Reichenbaum wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft, es war ein Traum. Das küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch. Man glaubt es kaum, wie gut es klang das Wort, ich liebe dich. Es war ein Traum. Qué música tiene el alemán, ¿eh? Cierto. Sí, y al mismo tiempo vocales abiertas como en español, porque en inglés no hay vocales, son los intervocálicos, son en inglés moderno. En el alemán ustedes son vocales abiertas, ¿no? Es war ein Traum. En inglés, no sé, it was a dream, son sonidos intervocálicos. Este no tiene esa sonoridad que tienen el alemán y el español. Usted es antiguo, sí. Es una especie de explorador, de constante explorador en las culturas. Sí. Esa cultura alemana, por ejemplo, así, abuela conversación, ¿qué impresiones generales le produce la cultura alemana?
La literatura, sobre todo. Bueno, yo quizás sea un poco heterodoxo, porque yo no admiro a Goethe como debería admirarlo. Yo no admiro el Fausto de Goethe, por ejemplo, pero admiro las elegías romanas de Goethe. Quiere decir que yo no soy un lector supersticioso. Ya sé que yo debería decir que el Fausto es una obra maestra, pero realmente me parece un error de Goethe. Pero en cambio pienso en las elegías romanas, y pienso en Goethe mismo, en el hombre Goethe, y siento afecto por él, y me parece hasta poder entender sus errores. La cultura alemana es tan rica y la lengua alemana me gusta mucho. Pero lo que nos gusta de usted, maestro, son sus propias opiniones. Es decir, que usted no nos diga el tópico que dice todo el mundo, sino que nos diga su verdad. Bueno, pero ¿qué otra ese cosa es el puedo valor. hacer? Pero ese es el valor que le agradecemos tanto. Bueno, Y en la cultura francesa, ¿qué es lo que a usted le subyuga? bueno, yo creo que la literatura francesa es de las más ricas. Y la prueba está que si usted toma cualquier literatura, cualquier otra literatura, puede estar cifrado en un nombre. Desde luego con un error evidente. Pero usted puede decir España, Cervantes, Inglaterra, Shakespeare, Alemania, Goethe, pero no puede decir Francia y luego un nombre, porque hay muchos nombres. Pues si usted dijera Francia, Hugo, es evidentemente falso. Si usted dijera Francia, Voltaire, también falta mucho. O Francia, la Chanson de Roland también falta. O un Francia Verlaine, por ejemplo. O Francia Flaubert. Es extraordinario. A mí el idioma francés no me gusta, pero me doy cuenta de que debe gustarme, ya que ese idioma ha sido el instrumento para esa espléndida literatura. ¿Por qué no le gusta a usted el francés? Los sonidos del francés no me gustan. Recuerdo lo que decía Schopenhauer, que el francés era el italiano pronunciado por una persona resfriada. Resfriado. Sí. Los sonidos nasales del francés, ¿no? Y sin embargo, yo sé que usted estuvo durante años. Pero no, pero si yo no, pero pues esta es una broma de Schopenhauer. Schopenhauer podía decir eso, yo no tengo derecho a repetirlo. Yo no soy quien para repetirlo de Schopenhauer. Pero sobre todo, usted no es Schopenhauer. No, yo no soy Schopenhauer, caramba. Pero usted es Borges. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Quiere decirse que durante años usted estuvo embebiéndose en la poesía de Mallarmé, a usted le encantan. No, pero en aquel tiempo, no, precisamente en aquel tiempo, cuando yo estudiaba en francés, era cuando yo descubría la lengua y la literatura alemana. Y cuando yo estaba leyendo mucho, por ejemplo, a Joseph Conrad en inglés, o a Kipling, leyendo Lobo, y yo descubrí a Whitman en inglés también. De modo que eso ha venido después. Sobre Walt Whitman ha escrito usted mucho. Sí. Unos cuantos ensayos que conozcamos nosotros. Sí, sobre Walt Whitman yo di varias conferencias en los Estados Unidos sobre el extraordinario experimento de Whitman, la idea de escribir una epopeya de la democracia, es decir, una epopeya en la que no hubiera un personaje, sino en la que todos fueran personajes principales, una idea democrática. Entonces crece el personaje Whitman, que es parcialmente él, parcialmente su proyección, su magnificación, y parcialmente el lector también, y cada lector futuro también. Es un personaje rarísimo, el Walt Whitman de las hojas de hierro de Whitman, porque no es el periodista que escribió este poema. No, es como varias personas a un tiempo. Es el autor, es una magnificación del autor y es cada lector. Que en el curso del libro muchas veces habla con Whitman, le dice, ¿qué ves Walt Whitman? ¿Qué oyes Walt Whitman? Es el lector, es decir, cada uno de nosotros cuando lee Hojas de hierro es un personaje de Whitman. Es un experimento curiosísimo, es el más extraordinario que se haya hecho en la historia de la literatura. Y bueno, es un gran poeta además. ¿Qué opina usted de la democracia? Lo que dije en el prólogo de mi último libro, es un abuso de la estadística, nada más. ¿No cree usted en la democracia? No, pero posiblemente, al decir eso hablo como argentino, no creo en la posibilidad de una democracia argentina, pero posiblemente en otros países puede haber una democracia, y la hay desde luego, en muchos, pero es que en esos países ya no importa que haya democracia o que haya otra cosa. ¿Cuál sería entonces una solución, ya que usted está refiriéndose a los problemas políticos de su país? Yo no tengo ninguna solución, yo no soy un político. Pero por el momento me parece que como observador, lo único conveniente sería postergar las próximas elecciones unos 300 o 400 años, pero fuera de eso no se me ocurre ninguna otra solución, ¿no? Y tener un gobierno fuerte y un gobierno justo también, un gobierno de señores y no un gobierno de ampones. Eso es todo lo que puedo decir. En los tiempos del peronismo usted fue perseguido con una cierta hazaña.
No. Detuvieron a su madre, Sí, a su a mi hermana, hermana, a mi sobrino. a usted Sí. lo destituyeron de su Bueno, puesto de bibliotecario. Era un puesto tan modesto. Era un puesto modesto, Sí, ¿verdad? pero con todo, aún eso les pareció mucho para mí. No, pero yo tengo mi conciencia clara en materia política. Aunque no me he ocupado de política y no entiendo de ella, pero entiendo de ética, ¿no? Sí que aquel era un gobierno deshonesto y que desear aquello es desear la deshonestidad, ¿no? Me basta con eso. Además es un gobierno muy cruel y muy arbitrario. Sobre todo deshonesto, un gobierno venal. Parece que han sorprendido unas declaraciones suyas también, maestro, acerca del gobierno de Chile. Sí. Pero no sé por qué han sorprendido. Me imagino que si tenemos que elegir entre... Bueno, desde luego yo ahora es natural que ocurra eso dada mi edad, pero es natural que yo mire más a la derecha que hacia la derecha que hacia la izquierda, ¿no? Por razones puramente biológicas. Posiblemente yo no pueda defender mi modo de obrar, pero ¿Usted heredó alguna vez el anarquismo de su padre? sí, Y lo tuvo de joven. y lo tengo para el porvenir. Ojalá merezcamos no tener ningún gobierno alguna vez, en ningún país del mundo. Ese sería el ideal, Ese una sería utopía. el ideal, sí. Un mínimo de gobierno, un gobierno puramente municipal, como Gary Spencer. Ese sería el ideal para mí. Pero desde luego mis opiniones en materia política no deben tomarse en cuenta. Yo no sé nada de eso. Volvamos entonces a la literatura. Yo creo que sería mejor, porque Sí. me siento en un terreno más seguro. Es Si es que que- me siento seguro en algún terreno. Las conversaciones tienen siempre estos meandros, estas idas y venidas, estas vueltas y revueltas. Es que si no, no sería una cosa viva. Exactamente. Tienen que ramificarse. Entonces, volviendo a lo de las culturas, hemos examinado un poco la pasión con que usted se enfrenta con la cultura alemana. Después, Bueno, es que me han interesado muchas culturas, la cultura china en una época también, por ejemplo, la filosofía del Indostán. Yo me interesaba en muchas cosas. La mitología escandinava, la literatura escandinava ahora, medieval, me interesa mucho. ¿qué podría usted decirnos sobre ella? Bueno, podría decirles que en Islandia, según he dicho en un poema que no se ha publicado aún, en Islandia se salva la memoria de toda Germania, la memoria, digamos, de Alemania, de Inglaterra, los Países Bajos, los países escandinavos, de Holanda. Todo eso se salva allí. Es decir, lo que llamamos mitología germánica es mitología escandinava realmente. Todos esos mitos, el crepúsculo de los dioses, todo eso se salva en Islandia. Y se salva por obra de gente islandesa. Es decir, que Wagner no hubiera podido ejecutar su obra, William Morris tampoco hubiera podido ejecutar la suya, sin hombres como Snorri Sturlason y otros escandinavos, que salvaron toda esa memoria de la mitología germánica. Yo la he perdido, si no. ¿Qué tendríamos si no lo hacíamos los escandinavos? Tenemos el hecho de que el jueves se llama Thursday, día de Thor, de que el martes se llama Wednesday, día de Woden, de Odin y nada más. Pero todos los mitos, toda la historia de Balder, la historia del crepúsculo de los dioses, la historia del barco que se hace con las uñas de los muertos, todo eso se sabe en Islandia, en esa isla perdida allí. ¿Es usted wagneriano? No, no me gusta Wagner. No me gusta Wagner porque me parece que no entendió mucho todo eso, que lo hizo de un modo muy romántico y muy enfático. Y yo diría que Wagner no entendió a los escandinavos. O será que yo no entiendo a Wagner, o ambas cosas. Quizá yo ignore tanto a Wagner como él ignoró lo esencialmente escandinavo. Sí. De la cultura china, ¿qué cosas han llamado especialmente su sensibilidad, su interés? Yo creo que sobre todo ¿La poesía? este taoísmo, este Chuang Tzu y Lao Tse, la poesía también, la poesía oriental en general, la poesía china, la poesía japonesa, ese deseo de dar todo, de dar una fragancia, de dar tantas cosas, unas pocas palabras necesarias. La síntesis, la Esa concisión. síntesis, Sí. eso nos han enseñado. Es Y usted ha ordinario el escrito caso de una literatura, por tankas ejemplo, bueno, una literatura, haikais. sin largas epopeyas, sin obras maestras también, que son una superstición. Una literatura que cree en la posibilidad de que un hombre diga todo en unas cuantas palabras casuales, que no son casuales, desde luego. ¿Y qué es lo más difícil? Decir cosas en pocas palabras. Por ejemplo, uno lee el canon de Confucio y uno piensa, bueno, aquí hay algunas buenas recetas de conducta, pero luego uno se da cuenta de que el autor deliberadamente no ha querido ser retórico, que no ha querido ser patético. El hecho de renunciar a lo patético, que es algo típico, me parece,
de la cultura china, de la cultura japonesa también. El hecho de ser sobrio, de ser conciso, de decir todo con un mínimo de palabras, de ir al con grano, un como mínimo de decimos por acá. acentuación, un mínimo de énfasis, eso me parece que es muy lindo. Y sobre todo para mí, que tiendo a ser enfático, es una lección. No, pero usted está luchando siempre con su énfasis, es su lucha permanente. Es una lucha permanente, pero usted ve que ahora mismo quizás no sea demasiado enfático. Pero ¿qué vamos a hacer? Hablemos un poco de la cultura española, que a nosotros naturalmente nos afecta tanto y nos gusta saber cómo la ve usted y cómo la entiende. Bueno, es que habría que hablar de tantas culturas españolas en distintas épocas, pero con todo, yo diría, y aquí voy a ser heterodoxo, pero estoy entre amigos y puedo hacerlo, que hay una soltura en los principios de la literatura española que se pierde después. Por ejemplo, vamos a buscar algo que no es tan primitivo. Vamos a tomar el caso de Cervantes. En Cervantes, toda esa complejidad que llamamos Cervantes, esa complejidad fluye y uno no siente mayor esfuerzo. En cambio, ya en Hombres de Genio, algo posteriores como Góngora, como Quevedo, ya todo eso está un poco rígido ya. Y luego en el caso de Gracián ya es muy rígido todo. ¿A usted, Gracián, darlo con las formas. No le gusta nada Gracián? No, la verdad es que no me gusta. Me parece que Gracián me parece como una caricatura de este Quevedo. Porque todavía en Quevedo todo eso está como llevado por la pasión. Pero en Gracián todo eso es muy, muy frío. Eso sí que es glacial. Además, llamar a las estrellas gallinas de los campos celestiales, por ejemplo, es imperdonable, ¿no? Yo creo que Gracián es una superstición alemana, en cierto modo, que Schopenhauer lo admiraba mucho porque lo entendía poco. Pero nos irá más lejos. Y yo diría que Gracián pensaba bien, que Gracián era un hombre muy, muy agudo, quizá un hombre de genio, pero que luego al escribir se creía obligado a decirlo todo de un modo ingenioso, con juegos de palabras. Y yo creo que entonces, por ejemplo, cuando él dice, la vida es milicia contra la malicia. Bueno, eso puede ser cierto. Uno puede pasarse la vida militando contra la malicia. Pero al mismo tiempo, cuando uno lo lee en español, no cuando lo lee traducido al alemán por Schopenhauer, en Handorach, en el Acuerdo Manual, uno lo que nota es el juego de palabras, milicia y malicia. Y entonces ya el pensamiento está perdido, está traicionado por el retruécano. Exacto. Y el retruécano ahí milita contra el autor. Porque nos impide ver que la idea de que la vida es milicia contra la malicia puede ser una idea justa. Porque estamos como entorpecidos por el retruécano, de milicia contra la malicia. Bueno, y en general ocurre eso con Gracián, que él pensaba admirablemente, pero luego al escribirse que era obligado a esos dibujos, esas simetrías, que son desde luego la marca del estilo barroco, en la cual fue un maestro, pero un maestro en un género desdichado. Usted siente un rechazo instintivo por el retruécano, desde luego. Sí. Me imagino que la greguería de Ramón Gómez de la Serna a usted no le gusta nada. Bueno, no, pero la greguería me parece superior al retruécano. Ahora, el retruécano me parece que es una forma de descortesía. Pues yo estoy conversando con alguien, espero que el otro esté oyendo mis ideas o escuchando mis ideas. En cambio, si él se detiene en mis palabras, es como si oyera el sonido nada más. Cuando Gracián dice que las comedias son comedias, porque se pierde tiempo con ellas. Bueno, entonces parece que no está pensando en la comedia, sino en la palabra comedia. Y en la conversación es muy incómodo que le interrumpan a uno con retruécanos. Sí, porque es absolutamente salirse. Pero claro, porque salirse, porque todo eso es son fugas impertinente. Son fugas absolutamente frívolas, O por ejemplo aquellos versos que admiraba Gracián, dirigidos a una dama llamada Ana, y que le dice, Diana, ¿eres Diana? Bueno, es imposible ser más glacial, ¿no? Fray Luis parece que es otro de sus autores favoritos. Fray Luis, sí. Me acuerdo aquellos versos que todos ustedes están recordando en este momento. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Qué terrible querer vivir sin amor y querer vivir sin esperanza también, para vivir sin temor. Bueno, es una ambición estoica, ¿no? Y él lo dice así, dice esa cosa terrible, la dice sencillamente, ¿no? Sin embargo, es una idea muy rara y tiene la forma, no es rara, pero el concepto es raro, ¿no? Libre de amor, de celo, de odio, de esperanza. Sí, porque la esperanza también es una incertidumbre. El que espera desespera, etc. Aprovechando que estamos hablando de este tema,
Recuerdo que recientemente, hace unas semanas, se publicaron aquí noticias de unas declaraciones en las que al parecer usted... Pero esas declaraciones son apócrifas. Y creo que usted las ha desmentido ya Las he desmentido ampliamente. Seguiré desmintiéndolas Y se han escrito numerosos artículos y comentarios al Bueno, respecto, están- unos en defensa de usted, diciendo que toda crítica de Borges es un elogio, que es Bueno, una es un hermosa, disparate. es una hermosa frase. Eso no quiere decir nada, pero Y quizá ¿cómo todo, toda crítica es un elogio? y quizá todo elogio de Borges, Bueno, dándole la ¿cómo? vuelta, es una ¿Cómo? crítica ¿Cómo? y no busquemos el retruécano. ¿Cómo? Todo veneno servido por Borges es un alimento, ¿no? ¿Quién sabe, no? Todo golpe de Borges es una caricia. Bueno, no, tampoco. Entonces Eso es absurdo. quedamos, maestro, en que lo que le atribuyeron a usted como una, Es falso. como una acusación en general contra el gran número de lo escritores que yo españoles dije, no lo era que yo cierto. sí admito haber dicho es que García Lorca es un poeta menor. Eso no tengo por qué negarlo. Pero creo que uno puede decir que García Lorca es un poeta menor y que eso no signifique necesariamente un ataque a San Juan de la Cruz, por ejemplo. No, además esa es la opinión personal. Es una de opinión usted, mía, no es lógico. otra cosa. Yo tampoco soy un Pero ya que usted- misionero de su opinión. Te la digo nomás, pero no quiero convertir el mundo entero en su opinión. Y ya que usted la dice, ¿por qué no aprovecha para explicarnos por qué piensa usted que García Lorca era un poeta menor, que será mucho más bonito y más interesante para todos? ¿Por qué le parece a usted que es un poeta menor? Bueno, porque lo veo... Por el tema... No, por una deficiencia mía. Porque yo no entiendo muy bien la poesía visual, ni la poesía así meramente auditiva. Y me parece que, digamos que García Lorca era un andaluz profesional, ¿no? Que demasiado consciente de ser andaluz. Me parece que en ese sentido lo hizo mejor Manuel Machado. Para usted la poesía de Lorca era demasiado musical. No sé si demasiado, pero... No, yo no diría eso. Yo diría que yo no encuentro en la poesía de Lorca lo que yo espero encontrar en toda poesía. Ahora, eso que espero encontrar sería muy difícil definirlo, pero lo que sé es que Lorca no me da ese Machado sí alimento se o lo ese da. estímulo que yo busco, nada más. Y Machado sí se lo da. Los dos Machado me lo dan, Manuel también. Manuel Machado, tan despreciado me lo da también. Pero yo creo que han sido despreciados por razones políticas, nada más, ¿eh? Y Antonio Machado, desde luego, uno de los grandes poetas de la lengua castellana. Digo, no siempre, pero a veces lo era, y con serlo a veces basta, ¿no? Ya que nadie es gran poeta todo el tiempo. Tenemos aquí un libro de obra poética de Jorge Luis Borges. Caramba, podían buscar otro autor y otro texto. Bueno, No, pero ya que le tenemos aquí al autor, si a usted le parece, vamos a tratar... Por ejemplo, hay un poema dedicado al idioma alemán que coincide con algo de lo que hablábamos hace poco. Que empieza usted diciendo, mi destino es la lengua castellana. sí, desde luego, El bronce de Francisco de Quevedo. sí. Estoy de acuerdo con ese poema que yo lo he escrito. Pero en la lenta noche caminada me exaltan otras músicas más íntimas. Es cierto. Alguna me fue dada por la sangre, o voz de Shakespeare y de la escritura. Sí, la Biblia, que yo veo como un libro inglés. Otras por el azar que es dadivoso. Sí, el francés. Pero a ti, dulce lengua de Alemania, te he elegido y buscado solitario. Es verdad, yo me enseñé alemán yo solo el año 1917 y 1918. A través de vigilias y gramáticas de la jungla de las declinaciones del diccionario que no acierta nunca. Es cierto. Lo que hablábamos de la gramática, con el matiz Pero no preciso. está mal ese poema, ¿eh? ¿Está mal? No, este no está mal, No aunque está yo lo haya mal, no. escrito. No está mal. Lo apruebo, generosamente. Dice usted, mis noches están llenas de Virgilio, dije una vez. También pude haber dicho de Hölderlin y de Angelus Silesius. Sí, Ángelus Silesio, del poeta de Breslau. Sí. Heine me dio sus altos ruiseñores, Goethe la suerte de un amor tardío, a la vez Sí, las elegías romanas de Goethe. indulgente y mercenario. Sí. Keller la rosa que una mano deja en la mano de un muerto que la El amaba poeta suizo, Gottfried Keller, sí, y que nunca sabrá si es blanca o roja. sí. Los poemas del enterrado vivo de Tu Gottfried lengua de Alemania eres tu obra capital, el amor entrelazado de las voces compuestas, las vocales abiertas, los sonidos que permiten el estudioso exámetro del griego y un rumor de selvas y de noches. Te tuve alguna vez. Hoy, en la linde de los años cansados, te diviso lejana como el álgebra y la luna. Es un poema típicamente borgesiano. Keller. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo hacer poemas típicamente Lógico, de otros, ¿no? lógico. Vamos a irnos a otro poema porque yo pienso que aquí puede usted decirnos muchas cosas acerca de sí mismo. Bueno, Habla usted, en Elogio de la Sombra, fragmentos de un evangelio apócrifo. bueno, yo creo que eso es quizá lo más... Es algo esencial, esos fragmentos de un evangelio apócrifo. No sé Ahí usted, estaría mi credo, sí. Me alegro muchísimo de haber dado con ello de una manera intuitiva puramente. Sí, yo creo que esa es mi página esencial, en materia de ética, por ejemplo.
Ahí voy yo. Y en materia de metafísica también. Dice usted, desdichado el pobre en espíritu, porque bajo la tierra será lo que ahora es en la tierra. Claro, suponer que ser desdichado es un mérito es un error. Es un disparate. A ver. Desdichado el que llora porque ya tiene el hábito miserable del llanto. Claro, yo creo que eso de ponderar a la desdicha y al llanto son cobardías nomás. O es algo demagógico. Dichosos los que saben que el sufrimiento no es una corona de gloria. ¿Cómo va a ser una corona de gloria el sufrimiento? No basta ser el último para ser alguna vez el primero. No, si no sería demasiado fácil ser el primero. Feliz el que no insiste en tener razón porque nadie la tiene o todos la tienen. Feliz el que perdona a los otros y el que se perdona a sí mismo. El que se perdona a sí mismo también. Yo creo Puede que que, uno debe... puede que sea más feliz el que se perdona a sí mismo. Sí, pero yo no creo que uno deba abrumarse con reproches, pensar obré mal, porque es una forma de insistir en el error. Si uno ha obrado mal, bueno, olvidarlo. Usted pide la bienaventuranza para los mansos porque no condescienden a la discordia. Está bien, sí, no condescienden a la discordia, sí. Y también son bienaventurados los que no tienen hambre de justicia porque saben que nuestra suerte adversa o piadosa es obra del azar, que es inescrutable. Claro, ¿cómo vas a pedir justicia? Almafuerte dijo, solo pide justicia, pero será mejor que no pidas nada. Ya pedir justicia es un exceso. Bienaventurados los misericordiosos porque su dicha está en el ejercicio de la misericordia y no en la esperanza de un premio. Sí, aquello que dijo yo, que es decir a Santa Bárbara, he dejado atrás el soborno del cielo. Porque el cielo viene a ser un soborno realmente. Pero la gente, yo creo que está siempre esperando ese premio que nunca llega. Es cierto, como a veces, otros premios. O que a veces como llega. algún premio escandinavo también. Como el que premio nunca Nobel. llega. El premio Nobel que le están dando a usted hace cuántos años, maestro. Y hace tantos años que ya como si lo hubiera tenido. Bienaventurados los de limpio corazón porque ven a Dios. ¿Usted cree que un hombre con el corazón sucio no ve a Dios jamás? No estoy seguro de que, no estoy nada seguro de que alguien pueda ver a Dios. Creo que es una frase nomás, ¿eh? Vamos a olvidarla. ¿Por qué no la tacha? ¿La tacho? Sí, táchela. Es una frase literaria en el sentido más triste de la palabra. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque les importa más la justicia que su destino humano. Eso está bien. Estoy de acuerdo. Y lo importante es el destino del hombre, por encima de todo. Para el hombre, claro. Para el hombre, ¿y qué otro criterio podemos tener? Nadie es la sal de la tierra, nadie en algún momento de su vida no lo es. Sí, yo creo que en todas las vidas hay un momento así que la justifica, que la salva, en todas las vidas. Aún en las vidas más. El que matare, dice usted, y aquí entra en cosas más profundas y graves, maestro Borges. A ver, el que una gran curiosidad por saber lo que he dicho. El que matare por la causa de la justicia o por la causa que él cree justa, no tiene culpa. ¿Está usted convencido todavía de eso? Sí. Por la causa de la justicia se un puede soldado matar. No tiene culpa, por ejemplo. Exacto. Y posiblemente un verdugo no tenga culpa tampoco. Digo, sí, si cree en la ley que le hace... De modo que la larga o corta mano de la justicia es una mano justa, aunque sea injusta en el fondo. Sí, puede ser, sí. ¿Los actos de los hombres no merecen ni el fuego ni los cielos? También. Yo creo que mi vida no merece. Además es absurdo. Vamos a suponer que yo llegue a los 80 años. Bueno, ¿cómo va a ser premiado eso por una eternidad de cielo o castigado por una eternidad de infierno? De desproporción. Demasiado. Pero desde luego, yo vivo 80 años y luego me dan una eternidad de fuego o una eternidad de gloria. No tiene sentido. ¿Usted cree por este instante que vivimos aquí nos van a castigar o premiar tanto? Espero que no, por esto no, maestro. Bueno. ¿Usted cree en el infierno? Bueno, muchas veces en la tierra tenemos el sentimiento de estar en el infierno. Y también algunas veces el sentimiento de estar en el paraíso. Creo que en la experiencia de todo hombre entran esos dos recuerdos, el infierno y el cielo. Creo que usted habrá sentido en el infierno muchas veces y en el cielo alguna vez también. Quiere decirse que el hombre quiere decir que la desdicha y la felicidad no son ignoradas por nosotros. Lo que son, claro que el cielo es infrecuente y el infierno es bastante común. Es más corriente. Es más corriente, sí. La circulación es más fácil. No odies a tu enemigo, porque si lo haces eres de algún modo su esclavo. Tu odio nunca será mejor que tu paz.
Y aquí, Es un consejo egoísta, desde sí, luego. sí, aquí no es usted generoso, aquí está usted, en fin, trabajando para sí mismo, ¿no? Desde luego, sí, es una frase muy egoísta esa, ¿eh? Si te ofendiese tu mano derecha, perdónala. Eres tu cuerpo y eres tu alma y es arduo o imposible fijar la frontera que los divide. Sí. Bueno, contrariamente a eso, si te ofende tu mano derecha, córtala. Bueno, Y hablamos ahora de la verdad. La verdad siempre tan defendida, tan vilipendiada, la verdad que está siempre en entredicho y que es el gran compromiso del hombre. No exageres, dice usted, el culto de la verdad. No hay hombre que al cabo de un día no haya mentido, con razón muchas veces. es evidente, ¿eh? Si usted le presenta a alguien, usted dice tanto gusto, quién sabe si tiene tanto gusto, ¿no? Y por otra parte que... Y además es mejor que sea así, es mejor mentir. Y que además es un instinto, de cierto modo, Yo defensivo, creo que de sí, además conservación. insistir en ser verídico es una pedantería, me parece. Insistir en decir la verdad siempre es una pedantería ética, ¿no? Y además no se podría vivir con la verdad. Y la convivencia sería imposible. Sería un ejercicio de la vanidad y del egoísmo, ser siempre verídico. Eso que Yo no quería Kant. hablo de venganzas ni de perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón. Sí. Y la capacidad de olvidar Eso no depende de uno, ¿eh? No la tiene. Yo tengo un poema en el que hablo de eso, ¿no? Y digo, y es difícil el arte del olvido. Claro que es difícil. Pero con todo, uno debe buscar el olvido de ciertas cosas. Y además a la larga uno lo logra. Feliz el pobre sin amargura o el rico sin soberbia. Felices los amados y los amantes y los que pueden prescindir del amor. Sí, pero si era mejor ser amado o amante y no prescindir del amor, ¿eh? Pienso yo que sí. Yo también creo, tengo que no estoy de acuerdo con este autor sudamericano. Este autor sudamericano o No, argentino. no sé que se equivoca, ¿eh? Se ha equivocado varias veces ya en el curso de una página. Pero aquí hay una cosa que es muy bonita y con la que estoy de acuerdo. La puerta es la que elige, no el hombre. Yo no sé, parece una frase genial, pero está bien, ¿no? Yo creo que sí, es una porque frase además... sí, memorable y un poco hueca, ¿no? Pero es una Pero queda frase- bien, ¿no? La puerta es la que elige, no el hombre, queda suficientemente terrible. En realidad el destino es siempre... Bueno, que queda mejor la puerta, ¿no? La puerta queda mucho Digo, más... está bien elegida la metáfora, ¿no? Hemos Si dijera paseado... el camino es el que elige, me parece que estaría mal, ¿no? Mejor que sea la puerta la que elige, sí. Hemos paseado un poco por su credo filosófico antes de continuar con su vida, pero hay cosas al margen que me gustaría saber cómo las ve, maestro. Pero desde luego, pero usted no me diga maestro, yo no soy maestro de nadie. Bueno, para mí es un maestro, No, para todos nosotros No, es un suelo maestro. llamarme Borges, dígame Borges. Me llamo Borges con mucho gusto. Desde luego, sí. Además, Y es como si le llamara maestro también. da la casualidad de que es mi nombre. Borges, ¿qué es para usted el odio? Ese odio al que se ha aludido ahí en una de esas frases. Yo no siento odio. ¿Nunca ha odiado? Bueno, Ni si cuando le han pienso en hecho dos daño. dictadores de mi país, trato de no pensar en ellos, en Rosas y en el otro. Eso puede ser una forma de odio, ¿no? El tratar de olvidar. Pero es mejor eso que abundar en vituperios, o en improperios, ¿no? Parece que es mejor. El odio, por otra parte, Pero yo no siento odio por nadie. usted piensa que es corrosivo para uno mismo, ¿no? Yo creo que el que odia está destruyéndose. El que odia se destruye. Sí, de modo que el odio realmente se vuelve contra uno mismo. Por eso conviene no odiar. ¿Y amar es enriquecerse? Sí, siempre es enriquecerse. Amar es darse. Sí, más allá de que lo quieran a uno, no. El momento en que uno quiere ya es algo eso. ¿A usted le gusta sentirse querido? Resultaría muy impresionante que yo dijera, no me gusta sentirme querido. Pero la verdad es que me gusta. No, pero Claro como yo que- sé que usted es un hombre tímido, No, que le gusta huir de pero ciertas quiero decir demostraciones. que yo quedaría mejor, ya que estoy hablando en Sí. público, diciendo me desagrada ser querido. Pero la verdad es que no me desagrada. Lo normal es que le guste. Y yo creo que sí. ¿Y por qué no ser normal? Además, si yo mintiera, todo el mundo se daría cuenta que estoy mintiendo, ¿no? Usted ha hablado siempre con un cierto desdén de la vocación de poder, Ah, eso sí. de la soberbia de los que mandan, Sí, eso sí. de la púrpura, del peso de la púrpura. Bueno, eso no lo he sentido nunca yo. Lo que decía Marco Aurelio, ni amo ni esclavo. No hay que ser amo y no hay que ser esclavo. Y además el amo es un esclavo. Tiene que preocuparse todo el tiempo de los otros, de quienes manda, ¿no? ¿Qué es para usted la vida, Borges?
diría que es una interesante aventura y que estamos comprometidos a esa aventura. Y por contraste... Y que moriremos emprendiendo esa aventura, con feliz o con adversa fortuna. En 1919 viene usted a este país en el que está ahora maestro, vive usted algún tiempo poco en Barcelona. Sí, pero yo recuerdo más bien las veladas del Café Colonial de Cansinos Asens. Luego estuvo usted en Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca estuve un año, sí. Vivió en Valldemosa, en las cercanías de las celdas de Chopin. Exactamente, y Jorge sí. Sand. Sí, la Cartuja, sí. En una época en la que el turismo todavía No había turistas. no se había despertado. Yo fui el precursor del turismo. Usted era el primer turista. El primer turista, es un triste honor, pero así es. Escribió el pioneer del turismo. Sí. El pioneer. Escribió usted 2 libros en España que nunca se publicaron. Yo quisiera preguntarle por qué. Uno se llamaba Ritmos Rojos o Salmos Rojos, no sé muy bien. Esperemos que fuera Salmos Rojos. Ya Ritmos Rojos es demasiado bobo, Salmos, ¿no? se refería usted a la Revolución de Octubre, me parece. Exactamente, sí. Pero en aquel tiempo ser comunista significaba otra cosa, significaba un anhelo de fraternidad universal, significaba un poco Walt Whitman o el pacifismo. En cambio ahora tiene otro sentido. Ahora es una forma del imperialismo ruso o del rencor de ciertas personas. Tiene otro sentido, sí. Sí, yo fui comunista entonces. Sí. Hubo otro libro que se llamó Los naipes del Taur, donde se evidenciaba su influencia barogiana. Era usted un gran lector de Don Pío. Pero yo no recuerdo absolutamente nada de ese libro. He conseguido purificarme de esa memoria. Desapareció todo rastro de esos libros. Lo único que me da es el título, que no es malo, ¿no? Los naipes del Taur. Nada malo. No está mal. Creo que las 2 palabras son árabes, además, no estoy seguro. Tuvo usted una primera contrariedad que no sé si se habrá repetido muchas veces, y es que le rechazaron a usted un cuento en el diario La Esfera. No, creo que se repitió, pero no en la revista La Esfera, sino en otras. En otras. Sigue repitiéndose, pero no tiene nada de particular. En Madrid va usted a la famosa tertulia de Rafael Cansinos Ansés, de la que hablábamos. El Café Colonial. El Café Colonial. El café de los divanes, ¿no? De los divanes rojos, de los grandes espejos. Era una época extraordinaria, ¿eh? Llegábamos a medianoche, un poco antes, a las 12 menos cuarto, digamos. Nos quedábamos hasta el alba. Entonces Cansinos Asens proponía un tema. Por ejemplo, la metáfora. Por ejemplo, la rima. Por ejemplo, el argumento. Entonces se hablaba de eso durante toda la noche. Y Cansinos había prohibido, de algún modo, que se hablara de otros escritores. Es decir, él no quería que se atacara a nadie. Quería que la tertulia fuera así algo platónico, que se discutiera un tema. Y seguimos hasta el alba y lo acompañamos a Cansinos a su casa, en la calle Morería, cerca del viaducto, y toda la noche hablando de literatura. Y yo no he visto después una pasión igual. Salvo en Buenos Aires, en las tertulias de Macedonio Fernández, por ahí se habla de metafísica, pero también era eso, también nos reunimos mucho para discutir un tema. Ahora, Cansinos era un hombre de una cortesía excepcional. A veces había hasta 20 con tertulios. Y luego si él veía alguna cara nueva, él le preguntaba de dónde era, al visitante, y entonces conversaba con él sobre de qué región era, de dónde venía, y luego después venía esa conversación general, y Cansinos, bueno, yo estaba por despedirme de Europa. El despedirme de Cansinos tuve la impresión de que me despedía de todas las bibliotecas de Europa, porque él parecía haber leído todos los libros. Creo que sabía 17 idiomas. Me daba la impresión de ser todas las bibliotecas, de ser todos los idiomas. Y todo eso una vida dedicada a la literatura. Yo recuerdo que él había publicado un poema dedicado al mar. Yo le dije, qué hermoso poema, suyo, Rafael, insistí en que lo llamaba Rafael, suyo, Rafael al mar. Y él me dice, sí, le gustaba conservar su dejo andaluz. Sí, me dice, espero verlo alguna vez. Nunca había visto el mar. Se devastaba el mar de su imaginación, como a Coleridge con Nation Mariner, ¿no? Es un espléndido poema, el mar que nunca había visto. ¿Vienen entonces sus viajes a Sevilla, Andalucía? ¿Se relaciona usted con la generación del ultraísmo? Exactamente, Adriano del Valle, Isabel Bando Villar, Luis Mosquera, y luego en Madrid conocí a Gerardo Diego. ¿A Pedro Garfias? A Pedro Garfias, sí, pero Pedro Garfias era andaluz, era de Osuna, sí. ¿Conoció usted a Juan Ramón también? No, nunca lo conocí, no sé por qué. Es muy raro que no lo conociera. Lo conocí después en Buenos Aires, cuando fue a dar conferencias. Y comenzó usted a colaborar en las revistas del momento, Hélices,
Cervantes, Grecia, Ultra, Cosmópolis. Caramba, qué nombres tenían las revistas entonces. Hélices, es cierto, había una revista de Hélices, es verdad. Eran otros tiempos, eran otros títulos. Sin embargo, me parece hermoso pensar en todos esos muchachos que solo pensaban en la literatura. Porque ahora yo diría que la pasión literaria se ha perdido. La única pasión, ¿qué es actualmente? Hay la pasión de la política, o quizá la pasión personal, la pasión del dinero, pero algo así como la pasión de la filosofía, como yo alcancé en Buenos Aires en las tertulias de Macedonio Fernández, la pasión de la literatura, como las tertulias de Canción Francés. Yo no sé si se da ahora. O en todo caso puede ser individualmente, pero no sé si se comparte, ¿sí? Generosamente como entonces. Usted se dedicó por una vocación íntegra y total sin pensar nunca en lo que le iba a recompensar su actividad literaria. Nunca pensé. Y usted ha sido un hombre más bien alejado de esas grandes preocupaciones económicas. Bueno, durante mucho tiempo lo fui, mi familia estaba... Además, mi padre me dijo que yo no necesitaba, que yo lo que tenía que hacer era esto. Tenía que escribir mucho, corregir mucho, romper casi todo y sobre todo no apresurarme a publicar. De modo que por eso mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, fue realmente el tercero. Y lo publiqué en el año 23. Y no pensé llevarlo a las librerías, ni mandarlo a escritores, ni mandarlo a los diarios, lo distribuí entre los amigos. Y ahora veo que ese libro ha sido leído por, digamos, naturalmente, por miles de personas. Hay una cosa sorprendente y es que como... Sí, es muy raro, es como a lo largo del tiempo. Exacto. Uno se encuentra rodeado así por amigos y es muy grato eso. Hay un fervor que nace por ese primer Borges, por el Borges de ese libro, que es el tercero, pero que para muchos es el primero. Bueno, felizmente es el primero, porque el anterior era realmente bochornoso, ¿no? Una vergüenza. Usted regresa después de tantos años en Europa a Buenos Aires y regresa con un entusiasmo por su tierra y por su ciudad increíbles, sí, desde luego, sí. De tal manera que llega usted a decir que su ausencia y su estancia en Europa han sido ilusorios. Que sus años europeos han sido ilusorios, que usted no se había ido nunca de Buenos Aires. No, pero es absurdo eso. Yo no sé cómo dije eso. Sí. Puede ser una frase cordial simplemente, o acaso Los usted... años que he pasado en Europa son ilusorios. Sí, yo estuve siempre y estaré en Buenos Aires. Yo creo que eso corresponde a un... Es simplemente patético, ¿no? No creo que tenga otro valor, no creo que sea psicológicamente cierto. ¿Cómo estar en Buenos Aires y estar leyendo Las Mil y una Noches, por ejemplo? Que sucede en Bagdad, digamos. Ese primer libro suyo lo recibió muy bien la gente, lo recibió muy bien sobre todo la generación joven, los vanguardistas. Ese primer libro sí. Pero yo publiqué ese libro y vine a España. Luego pasé un año en España y cuando volví vi que ese libro había encontrado muchos lectores, cosa que yo no esperaba. Y los jóvenes escritores argentinos habían visto en usted la manera de incorporarse a los nuevos movimientos. Sí, desde luego, sí. Actualmente los movimientos no me interesan. Digo, las escuelas literarias me parecen meras comodidades de la crítica. ¿Volvió usted a París, a Madrid, a Mallorca, a Sevilla, a Granada? Bueno, a tantos lugares no. Sí, pero ¿no? Sí, ¿no? Algunos sí, he vuelto, sí. Publica luego en Buenos Aires ahora, en el París 24. Realmente conozco muy poco, ¿eh? Sí. Sí, no tengo ese culto ese culto argentino de París, no lo he tenido. Si pienso, por ejemplo, en el sur de Francia, sí siento mucho afecto. Pero por París no tanto. Claro que es una deficiencia mía, nada más. Debería sentir a París de otro modo, pero la verdad es que no lo siento. Pues quizá porque usted ha encontrado cosas que le eran más próximas en el Midi que en París, ¿no? Posiblemente. Por ejemplo, bueno, yo pienso en Ginebra con mucho afecto, no pienso en París con mucho afecto. Pienso en Edimburgo con mucho afecto, bueno. Después viene Luna de Enfrente. Bueno, eso podemos olvidarlo, ese es mejor. Olvidado. Cuaderno de San Martín. Ese también podemos olvidarlo. Trilogía poética de la que nos olvidamos. Yo creo que sí, es lo más Inquisiciones. Eso también puede ser olvidado. Son ejercicios a la manera de Saavedra Fajardo, de Quevedo, así. En esas Inquisiciones había artículos sobre Quevedo, Unamuno, sobre Cansino, sobre González Lanuza. Sí. Otro libro de ensayos, El tamaño de mis esperanzas, editado en 1926. Pésimo, realmente. Bueno. También lo ha borrado usted. Sí, lo he borrado, sí, con toda justicia. Y no ha aceptado que se reedite. No, el brazo seglar del ama puede encargarse de ese libro, ¿no? Historia universal de la infamia que tenemos aquí. Historia universal de la infamia fue mi primera tentativa de escribir cuentos. Pero yo lo hacía con cierta timidez. Es decir, yo presentaba esos cuentos como si fueran verdaderos.
Eran historias apócrifas presentadas. Era como un juego, ¿no? Pero realmente fueron los primeros cuentos que escribí. Como que eso sirvió para permitirme escribir cuentos de veras después. Era un ensayo, un experimento. El jardín de los senderos que se bifurcan. Ese libro me parece bastante lindo, sí, El jardín de senderos que se bifurca, sí, la historia de un laberinto. En 1938 pierde usted a su padre y en la Navidad sufre usted un accidente que le tiene a las puertas de la muerte durante largo tiempo. Sí, si usted me toca la cabeza, aquí está documentado mi accidente. ¿Cómo fue? Subiendo una escalera, habían dejado una persiana abierta, pero me dio un golpe contra la persiana que acababa de ser pintada y luego tuve septicemia, estuve muy cerca de la muerte sin estar nunca en ella. Y eso lo he reflejado en un cuento que se titula El Sur, que el principio del cuento es la historia de mi accidente y luego ya después hay un desenlace fantástico. ¿Hubo en esa época fiebres, delirios? Sí. ¿Que usted trató luego? Sí, que recordó, sí, noches enteras de insomnio, de pesadilla, de sentirme muy, muy desdichado. Bueno, una fiebre alta. Más tarde fue operado y en la convalecencia escribe ese primer relato propiamente fantástico. Sí. Así Empieza usted, según parece, a partir de ese momento a saber quién es. Empieza Borges a encontrar a Borges. Bueno, me di cuenta de que podía escribir cuentos fantásticos. Comprobé eso. Comprobé que tenía esa módica posibilidad. Y desde entonces la he aprovechado, he usado de ella. Y ahora tengo en mente un cuento fantástico que puede ser el mejor de todos, ¿eh? Pero no voy a revelar nada, no voy a ser tan indiscreto. No debe revelarse hasta que está escrito. No, yo creo que no, porque si uno cuenta demasiado las cosas, no las escribe. ¿Por qué ha sido usted bibliotecario? ¿Por amor a los libros? ¿Por tener una ocupación? ¿Por ganar un dinero extra? Por todas esas cosas. Además me gusta mucho estar en una biblioteca. ¿Era una biblioteca modesta de un barrio? Bueno, pero al fin toda una biblioteca modesta siempre excede la posibilidad de la capacidad de cualquier lector. Sin duda. Si estuve en una biblioteca de barrio, sí me eran más libros que los que puedo leer, desde luego. Y he leído muchos buenos autores allí. Por ejemplo, descubrí a Léon Blois, descubrí a Claudel, yo no los conocía, los descubrí en esa biblioteca de barrio. Había muchas obras de Hugo que yo no había leído, las leí allí. El Jardín de los Senderos que se bifurcan fue presentado al Premio Nacional de Literatura. Se premió a otra obra de escaso mérito olvidada como su autor. La indignación argentina fue general frente al atropello. Sur. Bueno, la indignación argentina no, la indignación de mis amigos. De muchos amigos, que eran casi todos. Bueno. Y entonces le hicieron a usted un homenaje en la revista Sur. Con un número especial de Desagravio. Sí, un Desagravio, sí. Y en ella colaboraron... No, colaboró, por ejemplo, un amigo mío, un gran escritor, Eduardo Mallea, colaboró. Y Estedrio La Rochelle también, creo. Y Sábato. Y Sábato también, sí, que era un joven escritor. Ureña. Momento, sí. Bueno, entonces le dieron a usted el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores. Sí, ahora ese premio lo creó Enrique Amorín para que yo obtuviera un premio ese año. Como que él inventó ese premio, que luego se lo han dado muchos otros, con toda razón. Pero ese premio fue inventado por Enrique Amorín, escritor uruguayo, para que yo obtuviera un premio y fue inventado en contra del Premio Nacional. Era el antipremio nacional. Era ese, sí, exactamente. Sí, era, digamos, el reverso, el anverso y el reverso, sí. 1944 es también el año de la publicación de una de sus colecciones más famosas, Ficciones. Sí, ojalá me acordara de algo de ella, pero sí, creo que son cuentos fantásticos. Por aquí tenemos. Pero miren, vamos con mucha lentitud, estamos en el año 44 y estamos conversando en el año 76. Vamos muy deprisa. Hay que quemar las etapas. Viene el peronismo, da usted conferencias por Argentina y Uruguay. Esa palabra no quiero acordarme, sí. Usted renuncia o fue indirectamente destituido, como quiera decirlo. Bueno, me nombraron inspector municipal para la venta de aves y huevos en los mercados. Y yo entendí que era un modo de decirme que renunciara, ¿no? Más bien. Mi competencia en materia de aves y huevos es nula, ¿no? De manera que usted se declaró incompetente para el nuevo cargo. Yo dije que sí, que a mí me pareció muy raro que honraran a un escritor con ese cargo tan extraordinario, ¿no? Fue una de las bromas de aquella época, sí. Fundó usted la revista Anales de Buenos Aires, donde se publicaría un cuento del desconocido Julio Cortázar. Sí, exactamente, el primer texto de Cortázar que se publicó. Y ahí publicamos un número dedicado a Juan Ramón Jiménez, el que colaboré yo. Juan Ramón Jiménez fue a Buenos Aires, precisamente para dar conferencias en Buenos Aires por encargo de la señora Ortiz Basualdo, que dirigía la revista Los Anales. Hizo usted una antología de los mejores cuentos policiales. Sí, ese libro ejerció mucha influencia y también una antología de los mejores cuentos fantásticos. ¿Qué piensa usted de los cuentos policíacos?
de la novela policíaca. Ahora estoy un poco cansado de ella. ¿Se cansó? Sí, tiene algo de maquinita, digamos, ¿no? Pero hay cuentos admirables como los de Chesterton, los de Poe, las novelas de Wilkie Collins, pero me parece que es un género que se vuelve fácilmente mecánico. En 1949 aparece el libro que le hace famoso mundialmente, el Aleph, donde se reúnen 14 relatos. Son 14, caramba. Posteriormente agregó usted 4 más. Es cierto. Hasta ya 18. Y ahí muestran todas las posibilidades expresivas de la estética de la inteligencia. Bueno, muchas gracias. Donde hay una fusión de mentalidad matemática y de profundidad metafísica. ¿Usted cree que ese es mi libro central, digamos? Bueno, ha sido el libro que le ha hecho más famoso, el libro Yo creo que sí. más difundido, más popular. ¿No cree usted lo mismo? Es cierto, sí. ¿Y todo por qué? Porque la palabra Aleph es Lini, porque se escribe con PH, tal vez. No sé, eso ya... Eso puede ser una de las razones. No soy capaz, pero usted que ha estudiado tantas cosas de ese tipo... Eso puede haber influido también, desde ¿no? la cábala. El buen título, ¿no? Sí. La buena elección del título. Le eligen el año 50 presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Sí. En sus conferencias está la El policía año 50, vigilándole. Sí. El año 50, sí. Y luego esa sociedad fue cerrada por el... Ya sabemos por quién, no. Porque no quisimos ostentar retratos de cierta famosa pareja de aquella época, sí. Ocupó usted la cátedra de literatura inglesa en la Asociación Argentina de la Cultura Inglesa, comenzó a interesarse Sí, por la y luego- literatura anglosajona antigua. Sí, luego también he sido profesor de literatura inglesa y americana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, también. Exactamente. Me ha sido muy, muy grato, porque a mí me gusta ser profesor, me gusta enseñar. Me gusta más, por ejemplo, yo prefiero una lección o una conferencia. Se me hace que una lección siempre es más seria. En la conferencia la gente suele ir para ver, para mirar al conferenciante. En cambio, en una clase la gente está interesada en el tema, lo cual es más importante que la corbata o que el aspecto de quien está hablando, ¿no? En esa época sigue usted escribiendo y aparecen Los Orilleros, El Paraíso de los Creyentes, Cuentos Bueno, breves sí. y extraordinarios. Sí, esos fueron 2 films que escribimos con Bioy Casares. Y hay un libro muy interesante que es sobre poesía gauchesca que usted publicó en México. En México, sí, donde está reunido todo el corpus, todo el material de esa poesía, todo, desde los poemas de Bartolomé Hidalgo hasta, bueno, todo está incluido en ese libro. Para Y usted- luego un poemineto de Hernández también, y luego los 3 gauchos orientales de Lucich, textos que no suelen encontrarse, sí. Ahora salió con muchas ratas, se publicó en México, donde naturalmente... ¿Esa el poesía libro es muy gauchesca distinto. cree usted que es una poesía épica, sin duda? Y de algún modo es épica, sobre todo en el caso de Escazú. En el caso de Hernández no estoy tan seguro. En el caso de Hernández no sé si la historia de un desertor que se convierte, que es luego un asesino y un prófugo puede ser épica, es otra cosa, es una novela en todo caso, pero es admirable. Pero no creo que sea épico, yo creo que fue una invención de Lugones, la idea de considerar a Martín Fierro como épico. El autor ha estado muy Muy sorprendido. asombrado, sí. Yo creo que sí, él no lo consideró como épico, él lo consideró como una especie de protesta contra el régimen y la leva, ¿no? Y desde el punto de vista literario, a usted le gusta Martín Fierro, por supuesto. Sí, ¿Y qué le gusta? hay una sobriedad, La hay una sobriedad. nobleza en Martín Fierro. La Por ejemplo, desnudez. parece imposible escribir un libro sobre el gaucho en el que no haya una sola descripción de la pampa, de la llanura. Y sin embargo, en Martín Fierro no hay ninguna. Y sin embargo, sentimos la llanura. Y eso me parece que es extraordinario. Con un Fierro de una estancia, una torpilla se arriaron. A ver, por delante se le echaron como crueles entendidos y pronto por la frontera cruzaron. Y cuando le habían pasado una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones. Pero ahí está dada la llanura, indirectamente. Cuando le habían pasado una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones. Y eso es mucho más eficaz que las descripciones de otros autores. Era un narrador que estaba entonces en la línea de usted, de la Yo exactitud, creo de la que sí. concisión, Yo de la creo que sí, brevedad. creo que eso es mucho más eficaz, por ejemplo, que las descripciones que encontramos en un libro, por lo demás admirable como Don Segundo Sombra. Lo que pasa es que en Don Segundo Sombra el autor deja el relato y se pone a decir que a la izquierda había, por ejemplo, un monte y que a la derecha había una estancia, un rancho, lo que fuera. En cambio Martín Fierro, todo fluye, como quería Lessing, es decir, este descriptivo está de lado, pero está dicho también, ¿no? Y está además- dicho indicándolo, sugiriéndolo, ¿no? Y además contrasta con todos los demás libros de poesía gauchesca Todo, donde, sí que- donde sí se describe Pero todo. es que es absurdo. Sí, sí, se describe incluso excesivamente, ¿no? Pero sí,
Y además hay otra cosa, que como el campesino no ve el paisaje, el paisaje es un día de hombre culto. El Martín Fierro no ha descrito el paisaje, porque se entiende que el que narra es un gaucho, entonces no puede ver el paisaje. No puede verlo porque, digamos, si un campesino mira el cielo es para saber si va a llover o no, pero no por este goce estético, eso no, eso es totalmente falso. Y el Martín Fierro está todo muy bien así también, y en Escazú también. En 1956 le dan el Premio Nacional de Literatura, que todo llega. Es cierto. Y le dan a usted la Cátedra de Literatura Inglesa de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Y se habían presentado 2 amigos míos para esa cátedra. Y cuando supieron que yo me presentaba, pidieron ser nombrados, digamos, jueces para elegir el candidato y me eligieron a mí. Y se habían presentado los 2 ellos. Ellos renunciaron a su candidatura y me votaron a mí. Y lo hacen a usted doctor honoris causa de la Universidad de Cuyo, pero por esta época su ceguera ha ido haciéndose aumentando, sí. cada vez mayor. Fue el primer doctorado honoris causa que obtuve en la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Luego tuve otros, el de Oxford, por ejemplo, y ahora voy a obtener el Santiago de Chile. Y en Colombia he obtenido también títulos. Maestro, yo quisiera hablar un poco de una persona que siempre ha sido importante para usted, pero que a partir de esos momentos en que por su ceguera los médicos le prohíben leer y escribir para evitar que vaya acelerándose, de mi madre. Es su compañera siempre, su madre. Sí. Su madre ha sido quizá el ser que ha estado más cerca de usted. Sí, fue una mujer admirable y estuvo honrosamente presa durante la dictadura. Y conmigo ha sido de unas indulgencias, de una bondad. Y ejemplares, más que ejemplares. Y yo escribí un poema después de la muerte de ella titulado Remordimiento, diciendo que yo hubiera debido ser más feliz para hacerla más feliz a ella. Que yo, una vez muerta ella, tengo el remordimiento de no haber sido feliz. Yo hubiera debido ser feliz, no por mí, sino para ella, por ella. Fue mucho más que una madre para usted, fue una compañera, fue una amiga, bueno, una consejera. Murió el año pasado, a los 99 años, una larga vida. Yo durante un tiempo, mi padre murió ciego y ella me decía a mí, bueno, yo he sido los ojos de tu padre, ahora seré tus ojos, y efectivamente. Y todo eso con una generosidad, con una indulgencia. Es decir, vivía así, en ese sacrificio, que no era para ellos, sí, vivía en ese sacrificio y me daba todo y esto no pedía nada, porque los hijos son fácilmente ingratos, desagradecidos. ¿Opinaba ella sobre su obra? ¿Le daba sus puntos de vista? Sí, yo estaba escribiendo un cuento que le desagradaba mucho a ella, que se titula La intrusa. Y ahí se trata de un hombre, se trata de 2 hermanos, hay una mujer a quien quieren los 2, uno de los hermanos mata a la mujer para que la mujer no se interponga entre ellos. Entonces llegué al momento en el cual el mayor tiene que decir al menor que le ha matado a la mujer. Entonces yo no sabía cómo podía él decir eso, y toda la suerte del cuento dependía, el cuento se llama La intrusa, dependía de las palabras. Entonces mi madre me dijo, déjame pensar, hablaba así en criollo, déjame pensar. Y luego me dijo, con la voz distinta, ya sé lo que le dijo, como si hubiera ocurrido eso, como si todo aquello no fuera un sueño mío, esa historia. Ya sé lo que le dijo. Bueno, escribilo, le dije yo. Sí, entonces lo escribí y lo leyó. Entonces la frase era, a trabajar, hermano, esta mañana la maté. Si le empieza recordándole al otro que son hermanos, le ordena que trabaje con él para enterrar el cadáver y luego después viene la declaración. Todo eso yo no sé cómo lo intuyó mi madre, yo no hubiera dado con esa frase tan feliz. Es portentoso. Sí, pero además eso, ya sé lo que le dijo. Así que en ese momento ella creía en mis 2 orilleros imaginarios. Ella se había identificado conmigo, y de tal modo mejor todavía, puesto que yo no hubiera encontrado la frase. Y ella los conocía mejor que yo, que los había imaginado. Es extraordinario ese momento. Y la veo ella así con la pluma, deteniéndose. Veo exactamente la mañana esa, o el escritorio, la ventana, y sí, ya sé lo que le dijo. Y luego me dictó la frase perfecta que el cuento requería para existir. Y después me dijo que esperaba que ya no escribiera cuentos así sobre cuchilleros ni sobre vulgaridades. Después se le quitó toda importancia al cuento y me dijo que esperaba que yo escribiera sobre otros temas. Sí, es muy lindo ese recuerdo. ¿Usted se enamoró varias veces? Varias veces, sí. Eso le sucede a todo hombre, yo creo. ¿Se casó cuántas? Una. No una. Una sola. Once too many, sí. Bueno.
¿Y cuál es el momento actual en la vida de Borges? ¿Cómo se está enfrentando con el porvenir, ese porvenir tan difícil de predecir? Bueno, por el momento trato de pensar en mi porvenir literario. Trato de pensar en los libros que tengo que escribir, que ya me está faltando tiempo para escribir. Trato de pensar en eso. Y luego puedo tener quizá ambiciones personales, pero esas no cuentan. Esas no cuentan, no. ¿Se encuentra usted a gusto aquí entre nosotros? ¿Le ha gustado volver a España? Desde luego, sí, ha sido para mí algo muy, muy valioso, muy grato. Sentir esa generosidad española, como digo en un poema, la caudalosa amistad, que es algo típicamente español, ese gran río así de amistad, de buena voluntad de la gente. ¿Cómo ve usted al país ahora, desde lejos y desde cerca, desde dentro ya? Yo no se lo veo con tanto afecto, no puedo. Un juicio político no tendría ningún sentido. Dado por mí, yo no. Ya he dicho que yo no entiendo en materia política, ¿no? Pero confío, desde luego. Maestro, tendríamos necesidad de horas y horas para hablar con usted y si Dios quiere habrá tiempo en lo futuro. Pero no quiero fatigarle. Muchas gracias por haber venido con nosotros. Pero no, muchas gracias a ustedes. Nos ha gustado muchísimo tenerle, conocerle, conversar, penetrar un poco en su mundo. Bueno, usted ha dicho todas las cosas esenciales esta tarde. No, por Dios. Yo me he invitado a probar lo que usted decía. Usted es... Le agradezco muchísimo. Usted no es solamente un hombre, usted es literatura, todo literatura, mente y literatura. Bueno, ¿por qué no? Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. A usted. Muchísimas gracias.